Suscríbete a la Panterita. Un mes más de gimnasio. Sea un cliente más digital. Canjea tus puntos por lo que quieras, con un simple SMS desde tu app Atlas o el Home Banking. Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlas y empezá a disfrutar del programa de beneficios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital. Sabemos lo importante que es para vos cuidarle a tu auto. Por eso le preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari. Shell Helix. Shell Helix. Shell Helix. Shell Helix. Lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo. No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Chicos, pongan play a la peli. Ya está lista la pizza. Papá, ¿puedo prender el aire? Hace mucho calor. ¡No! ¡Se fue la luz! Tranquilos, chicos, que Record Electric ya nos instaló un generador. 3, 2, 1... ¡Tarán! ¡Bien! Contactanos al 0983-416-926. Menciona el código 2021 y llévate un obsequio por tu compra. Grupos Generadores Resa y Jump Power, con el respaldo de Record Electric. Un nuevo lugar se abre en tu corazón. Arete es un lugar donde da gusto comprar. Arete, vamos a celebrar y disfrutar. Supermercados Arete, donde lo vas a encontrar. Arete, donde da gusto comprar. Arete, donde da gusto comprar. Cuidado, más que nunca, protege tus datos. Recordá que ninguna entidad bancaria te solicitará tu clave, PIN o contraseña de acceso. En caso de dudas, llama a tu ejecutivo de cuentas o al número oficial de tu banco. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay, con el apoyo de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional. Vuelve Kadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro, del 26 de noviembre al 5 de diciembre en el nivel -3 del Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Kadam Motor Show. La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra. ¿Resfrío o congestión nasal? Mentovic ungüento, no solo para los síntomas de resfriado, también descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental.
Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Aplauso para Arturo Canal. Arturo, buenas tardes, un fuerte abrazo. Aplauso para Arturo Canal. Arturo, buenas tardes, un fuerte abrazo. En los presidentes. Juan José Zapá, candidato a la presidencia nuevamente, y Juan Alberto Acosta. Hoy el partido hoy, pues nos saludan. ¿Se entendió? ¿Qué tal, cómo te va, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días, Arturo. ¡Qué bueno! Buen día para todos. Bueno, está difícil la mañana. Sí. Sí, cuando comienza así termina mal. ¿Cómo te va apagado, señor Canónico? Bueno, nosotros cumplimos, perdón, le dije y no responda, él tampoco, pero yo hablé con él a las 9:30 de la noche, 10 de la noche, le agradezco. Charlamos con Luis Canónico, tiene que ver con la nota de la APF a Guaraní. 500 entradas le pide, que incluye las 100. Sí, 100 de gentileza y 400 mínimamente para la venta. Y cuando hablé con Luis Canónico anoche, eran las 10 de la noche, incluso está en el Twitter de Fútbol a lo Grande, porque no le quise molestar a la niña, hablé con Fabián, y levantamos en el Twitter, no había respuesta, y por lo visto hasta ahora no hay. No hay respuesta. Sí tenemos una que Gustavito me envió, que la vecindad no puede ver el partido. Le envió una nota a los vecinos, le dice a los vecinos que si quieren ver el partido, pueden ver, le entregan la cortesía en la preferencia a la familia, pero que va hasta la Guardia de Seguridad del vicepresidente. Entonces no pueden estar ahí. Sí, en la terraza que da detrás del palco. ¿Cuál es esa terraza? Es hacia el lado izquierdo de las cabinas, hacia la esquina. Hay un palco, se sube por una escalera y en realidad es una especie de palco. Es una terraza para dirigentes de Guaraní. Palco ya es mucho sí, para denominar esa terraza. Es una ex tinglado, donde antes había un tinglado ahí a la izquierda. Hacia la discoteca, una terracita. ¿Y por qué me yo esa la discoteca? No, hacia el lado de la discoteca por donde entran los hinchas. ¿Y cuál vio la discoteca? Hacia el lado donde era antes la discoteca. ¿Cómo yo esa donde era la discoteca? ¿Vos entendés, Denis? ¿Conozco dónde? ¿Vos sabés la discoteca? Sí, no, el lugar donde dice. ¿Y dónde es lo que es? Hacia el lado de Avenida Sevillala, sería el lado de preferencia, lado de Avenida Sevillala, lado izquierdo. Banderín del corner. Exactamente. Ahí. Y pasa que en la terraza donde es una están losa, los en realidad, dirigentes, la especie de palco, detrás hay una especie de departamento y la gente se suele juntar hacia ese lado a ver el partido con las banderas de Guaraní. Y ahora le invita a preferencia a todos. Sí. Usted su vida que yo vivo la mía. ¿Este tipo la reina del flow fuera? Sí, el tiempo se acaba. Ese estilo. Otra no viera. Son de los barrios, sí. Sigo vacilando de parito. En un barrio sí comienza a cantar. Sí. La reina, lo he hecho y visto hasta las 4 de la mañana. Ahora está la segunda temporada. Recuerdo esa vez que te 80 capítulos, yo me sabía. Yo no entiendo cuánto tiempo yo... ¿Vos qué te reís, Luis? Ay, pucula seria todo. 80 capítulos. Va preso. Ella linda, decís vos. No hace falta para... Abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura. Pedro Capó. ¡Ándale, primo! Ven a vos. Agárrese, chica. Este es tu amigo Lalo. Este sábado. Este sábado te vas a divertir. Este sábado. Sí, aquí me quedé concentrado con un video, porque hoy en un club, esta mañana, en la madrugada, encontraron cosas raras. Sí, me están enviando el video. ¿De qué Nos club? dejaron un regalito a la gente de Emiliano. Sal y algunas cosas raras. Payé. Llamarle a Melgarejo. Ahora estoy viendo el video y no estoy preguntando detalles. Le hicieron Payé a Emiliano. A Emiliano Payé le hicieron, bro. Sal y San la Muerte encontraron esta madrugada los vecinos. ¿Y San la Muerte qué es? Ahí ya me perdí. No, si no sabemos, no sabemos. ¿Qué es San la Muerte? Y su nombre hizo todo. ¿Pero qué tiene, qué imagen tiene? Y una calavera con una
Los vecinos de Ameliano de Barrio Jara sintieron movimientos extraños frente al club. En Olimpia no hubo un sapo frente al club, cuando jugaba el primer partido, encontramos un sapo muerto. Ahí vos entras, te vas acá. Y al llegar, ¿cómo? ¿Dónde Arturo? Quería pasar a Gustavo, visto el audio del video, no es lo mismo, pero se escucha por lo menos el movimiento de los vecinos cuando están grabando allí, para el audio. La puta, para ayer lo hicieron a Ameliano. Ameliano, sí. Ahora me van a llegar que... La puta, nos hicieron para ayer, esto es feo, ¿será? Sí. Tiene que... Héctor, ¿cómo te va? Bien, Arturo, ¿y vos cómo andás? Saludos ahí a todos los que te acompañan. Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. ¿Te va a decir el niño que das con él, por favor? Sí, saludos al presidente. Ahora me enviaron un mensaje que los vecinos encontraron esta madrugada una visita con un regalito, entre comillas. Sal y San la muerte, me dicen allí, frente a la institución. ¿Puede ser, presidente? Realmente nadie me informó nada. Me está sorprendiendo con lo que me decís. Jorge. Jorge, me está sorprendiendo. Ahora voy a interiorizarme más, ¿verdad? Escucha esto. Realmente nosotros hoy no practicamos en el club. La movilización fue en cancha de Martín Ledesma en Capiatá. Escucha esto, Héctor. ¿Vos tenés para hacerle poner? Sí, no sé si va a salir el audio un poquitito. Este es el audio del video que me pasaron. No. Se escucha, es más bien. El agapero que viene a hacer para que pierda Ameliano. ¿Por qué mi comida bola sal? Esa. Y allí se observa sale en la vereda. Era envidioso. No te puedo creer. Putos. Puto de mierda. Es sal con qué? Ameliano va a ganar, dice, pero es un video de alguien que... Pero es contra Ameliano, ¿eh? Y contra Ameliano, sí. Contra Tiene Ameliano. que ver, bueno, porque se ve de fondo... Escucha esto. Como que sería el portón allí del club, porque está el logo APF. Creo que hace poco cuando hicieron la pintura APF dejaba un logo allí. ¿Hizo un logo con APF, Héctor? Sí, tenemos. Y allí cerca de ese portón, ahí cerca de ese portón tiraron sal y el otro que es y sal y San la muerte. Ahí me perdí, no sé qué es Sal y San la muerte. ¿Vos sabés qué es San la muerte, Héctor? Sí. Escuché la vera, profundamente no, ¿verdad? Pero... Creería que es de los vecinos. Me imagino, Arturo, o sea, por allí, no, pero tomalo como vos consideres, Héctor. Claro, por allí no le comunicaron, pero eran los vecinos que escucharon los vecinos son los que detectaron, Héctor. Y ellos enviaron el video. Sí, mi interiorizada ahora realmente me sorprende, ¿verdad? Porque al final de cuentas esto termina siendo solamente fútbol, Arturo. Cuesta mucho entrar en este tipo de situaciones, como vos quieras. Para nosotros que tomamos el fútbol como un deporte o una diversión, ¿verdad? Sí, Héctor, no, solamente no entremos en el chismerío. Lo que dice Jorge es que pasó y los vecinos detectaron eso. Sí, por eso, tío Arturo, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a esto. No, yo entiendo. Para nosotros es lo primero, como te digo, para nosotros el fútbol termina siendo deporte, unión, una forma de juntarnos acá en el barrio y bueno, encontrarnos con este tipo de cosas solamente nos tiene que hacer más fuerte, ¿verdad? Por sobre todo. Bueno, te envía saludos Jorge Amaya, Héctor. Muchas gracias. Ahí saluda al profe Amaya que estuvo con nosotros también, fue gran artífice del ascenso de la C a la B y el primer vicecampeonato que tuvimos en la primera división B. Dice Héctor, gran persona, abrazo grande, dice Jorge Amaya. Bueno, esto es lo que está escuchando Jorge en la radio. Bueno, y es tu retribución. Vaya ahora a ver el club, Héctor. Sí, ahora me empiezo a movilizar. Realmente después te voy a llamar. Voy a ver porque tampoco me llegó informe de la gente que eso ahí, ¿verdad? Sí, porque ahora estoy observando el video y en la esquina donde está el portón de Ameliano y tiene la mitad es el logo de la insignia de Ameliano y la mitad APF, presidente, en ese portón. No sé si en una de las esquinas tiene un logo APF. Sí, sería del lado del gimnasio. Del lado del gimnasio. Bueno, y allí es donde los después te llamamos. ¿Cuánto tiempo vuelve? ¿Está ahí, Héctor? 5 minutos. Ahí está, te llamamos. Gracias, Héctor, muy amable. Después le llamamos, tiene que ir a contactar. A ver, claro, acá en Cancha Olimpia, ¿cómo se llama el del gallo? Brasilero. El gallo. Hay un club que tiene un símbolo de un gallo. Y Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Tiene que ir un sacerdote. No puede tocar nadie esa cosa, no, jodido. No, si cree te hace... No, Víctor, no puede. Para bloquear. Se te puede mudar ese Víctor. No, ¿qué va a creer? Si vos no crees en eso no pasa nada. Si vos crees te puede, ¿cómo se llama? Te puede trabajar. Te puede trabajar.
Sí. ¿Vos no crees, Vito? No. Por ejemplo, Luis Cubilla no podía ver el color verde. ¿Cómo? Luis Cubilla no quería nada verde, salvo el dólar, ¿no? Pero eso sí, porque es moneda. Pero después venía con alguien de verde y le decía a Cubilla, anda, cambiate. Por ejemplo, Maradona no lo ponía al número 17, porque es Jetta, a Pablo Velázquez. Con ese criterio, hay edificios en Estados Unidos e Inglaterra que no tienen número 13, no tiene habitación, pasa de largo. Aeropuertos sin puerta 13. Entonces, Víctor se ríe de Denis, y yo le pregunto a Víctor, ¿cómo es posible que una figura como Maradona haya pedido cambio de número de Pablo Velázquez 17 no quiere? ¿Cómo es posible que estos países digan no hay 13? Querer o reventar. Querer o reventar. Los brasileños creen mucho en eso. Sí, cuando dice Denis Canilla, pura. ¿Cómo? Pablo Velázquez sí. Yo te digo nomás que tú, pero estamos hablando de un coso de camiseta número 17. No, porque yo no sé qué es. Angelito Panana, por favor. Está bien, tú, a mí no me gusta. Pero estamos hablando con Ángel de otra cosa. No, es lo que vos estás diciendo. ¿Te puedo pedir un favor? Vámonos. Pero bueno también si me dejan ahí todo el frente largo. Angelito, estamos hablando de la Jetta, del número. No sé, para vos y para mí no. No, eso creo, no es que creo, es así. Oh, pero una esta es que diría, pero 50, es que todo esto que aquello. Bueno, listo. No me gusta cómo juega. Ya está contigo, Luis. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, en Sevillala, Casi Arreglos de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 En Punto Farma trabajamos diario para mantener abastecidos nuestros puntos de venta en todo el país. Puedes hacer tus pedidos a través de puntofarma.com.py, el delivery 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Llegó la promo gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos por cada 5.000 guaraníes de compra. Generas cupones, canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. ¿Qué, niño? Nos dice aquí Fabián Sanabria, Alberto Meister. Un día cuando llegó con un móvil de Canal 9, era todo verde el móvil, le dijo que salga de la villa, que saque de la villa a Cuilla, porque era verde el móvil de Canal. No pasa nada, a mí me pusieron un ataúd en el banco de suplente en Indonesia y le ganamos al más popular, dice Jorge Amaya. Un ataúd en el banco le pusieron. A veces pasa lo opuesto igualmente, si no se hace bien el trabajo. Bueno, dice el niño Jorge para Jorge Amaya, que el niño, no sé si conoce o no, dice que si no se hace bien el trabajo va en boomerang. En boomerang. Eso es lo que dice el niño. Rebote. ¿Ustedes quieren hacer el programa juntos? ¿Gusta? Sí, Pancho. Yo recuerdo que vos, aquí en Fútbol a lo Grande, le hicieron una nota a un especialista de estos temas cuando Olimpia iba a jugar la Copa Libertadores y que él había dicho que Olimpia tenía un trabajo negativo en contra y que iba a estar atado en el partido. ¿Recordás, Gustavito? Y se da la caída del tanque Ferreira, pero no es que me lo contaron, yo vi, porque yo en los penales me ubiqué detrás del arco de Martín Silva. Estábamos con algunos colegas cubriendo parte baja y teníamos acceso a los penales a nivel campo. El arquero Víctor del Atlético Mineiro, cada vez que tenía un amuleto que era una especie de pata de gallina, cortada pata, con bolitas, una cadenita de bolitas negras y rojas, atada por la pata de la gallina o la pata de gallo. Y cada vez que él tenía eso acá en la entrepierna, y cada vez que Olimpia iba a patear el penal, él tiraba dentro del arco la pelota, o sea, el amuleto, y salía. Y después volvía, recogía, metía otra vez y con eso atajaba y se tiraba. Cuando yo conté a Pancho acá, en el 81, cuando Olimpia fue campeón, que le dijo crucifijo en la cara, ustedes me miran como si yo estoy inventando, ¿por qué carajo voy a inventar? Que le dijo Fernández, cuyo acuerdo, quiero producción externa, el técnico de Olimpia, por favor, 81 Olimpia campeón, argentino, que estuvo radicado en Uruguay, y el 9 era Fernández, dígame por el nombre, Perito Fernández, 9 de Olimpia, y el técnico, el nombre del técnico Fernández. Le dijo a Fernández, no vaya a dejar que toque primero la pelota Pérez, el arquero de Sol.
Y si llega a tocar la pelota, ponerle el crucifijo en la cara. ¿Cómo? Si yo estoy inventando, será. Si yo ya hacía periodismo en ese año, ustedes no hacían problema, ustedes. Y yo tengo miedo ya, Arturo. Esperan al nene Caniza y atender esto de él. Va, en ese momento, no es como ahora, que los equipos entran caminando, tomaditos de la mano, van hasta el medio, se sacan fotografías, se saludan y después. Aquella vez, cada uno echaba por su lado. Cuando vos tenés menos hinchada, ¿qué hacía Víctor de menos hinchada? Espera que entre el más numeroso. Y entonces cuando va a entrar, para que el jugador no sienta el efecto, le dice, ¡ahora! Entonces vamos a poner un equipo XX, pero X tiene 90 de público. Entonces el otro, que no tiene público a esa cantidad, echaba en el mismo momento. Entonces el jugador hasta se sentía aplaudido. Claro. ¿Se entendió? En cambio, si vos te separás, Silvio, 20, y entran igual. ¿Qué pasó? Está los defensores del Chaco. ¿Vos me crees, Denis, verdad? Sí, te agradezco mucho. ¿Qué pasa? Entra. ¿Qué es lo que me dirá Luis? Atentamente. Entra, ya ese medio bola, pues ya sabes la historia. Entra, No sabemos. Entra primero y va corriendo Pérez, el arquero de Sol. ¿Robó el candado Pérez? Sí, Pérez. Y le dijo bien Fernández. Búscala cómo se llama el técnico del 81, Fernández el apellido. El nombre, Roque puede ser. Roque Fernández, brillante, excelente tipo. Eran otro tiempo. Va y toca la pelota Roberto Pérez, candado. El árbitro deja la pelota y toca al arquero. Y entonces viene el crucifijo que yo estoy inventando. No, le da a Roque Fernández. Y se ponen en la cara, llamarle y que él haga esto. Si llega a tocar primero. Y ¿qué estoy inventando? No. Y Denis, tranquilo, no. Y vos sabés que toca la pelota al candado. Y le dice Fernández 9 a Roberto, Roberto, mírame, le dice algo para que le mire. Y el otro con la pelota no sabía, Roberto, que el candado Pérez no sabía que el otro le iba a poner crucifijo. Y levanta la cabeza y sin decir palabra le pone crucifijo. Comienza el partido. Y yo te mando la cabeza lo que voy a decir. No. Comienza el partido. Necesitamos entrar Riquelme a consultar. El 81 fue 0-0 terminó el partido. En aquel entonces, usando la expresión del viejazo, Sol América era la sombra negra de Olimpia. Hacía cada partido. Termina el partido. Pero antes del partido va el crucifijo y le devuelve a Roque, al técnico. Roberto Pérez, no sé si se percató mucho, porque el juego ya está en otra cosa, ¿verdad? Sí. Es muy difícil poder interpretar. Vos sabés que me estoy dando cuenta, Gustavito, que soy un atrevido, será. Vos sabés que me di cuenta que soy un atrevido. ¿Tiene miedo? Vos me seguís, niño, ¿verdad? Sí, atentamente. Me seguí, ¿verdad? Sí. Creo que el árbitro dice, que lo terminó 0-0. Qué lindo sería tener el dato para que no mientan. Empate, se define punto penal. Iba a lograr Sol de América su segundo título iba a lograr. Porque fue campeón en él, o tercero. Iba a ser campeón Sol. 0-0, si ganaba de punto penal. Van a los penales. 1981, 18 de diciembre. ¿Qué año dije yo? 81. 0-0 terminó. Sí. 0-0. 0-0. Infartante tanda de penales. Y llega la tanda, infartante tanda de penales. Creo que hubo 2 pelotas al palo. Campeonato 27 de Olimpia en su historia. Sí, no, yo no estoy hablando de Olimpia todavía. ¿Por qué tenés que hablar de Olimpia? No, 1-1. Empate 1-1. 1. ¿Quién hizo el gol? Michel Agnoli para Olimpia y el empate solense fue obra de José Alfonso. José y Alfonso. Saludos para José y talentoso número 10. José y Alfonso. Habilidoso, me gusta un talentoso José y Alfonso. Termina 1-1. Ejecución del penal. Arco Norte.
acá está, yo soy Roque Fernández, acá tengo un crucifijo, mira. Sí. Y le miro a Fernández. ¿Ah? Se van a ejecutar los penales. Dice hacia el corral. ¿Quién era el local? No vi el local de visitantes. El vestuario quedaba en la esquina de Gradería Norte, hacia el lado de Preferencia, el otro hacia el lado de Populares. No es como hoy. Eran en la esquina, eran los vestuarios. La ejecución del penal, Arco Norte. Va Eligio, se anota, o ataca, así va. Llega Eligio Torres y ubica. Y ahí hay como un... Eligio Torres. Ubica la pelota. Cuentan los que estaban ahí, que miraban así. Mira, así de él. Ubica la pelota. Si hizo la América, se anotaba Eligio Torres. Excelente central. Creo que es de Alberdi. El nombre dije recién. Eligio Torres. Creo que era de Alberdi. Y querían que de nosotros digamos el alberdeño, no era capitalino. Y antes se quería que era la patria chica representada porque. ¿Serio? Va a verlo anoche. Sí, de Alberdi, Eligio Torres. ¿Viste? Sí. Entonces quería que nosotros se acercaban a la cabina y el alberdeño decía, sí, Nachamión, que alberdeño. Orgullo de Alberdi. Y ubica la pelota. Toma mucha distancia. Hasta la media luna. Y Bucú, ¿verdad? No, todavía no. Arturo Cerro puede ser campeón. Hoy vamos a hablar del partido. Hoy, comandante. Qué puteada. Roque Fernández, sí, Amado. Sí, Roque Fernández. Amado Farina. Amado Farina estaba con nosotros en Ñandutí. Cronista Amado Farina. Existe el mal Juan. Alberto Meide dijo el niño y la anécdota de la letra C. Meister. Alberto Meister dijo el niño. Alberto. Por el móvil, dice Carlos Riquelme. Por el móvil verde. Sí. Por el móvil verde, sí, así mismo. Y la anécdota de la letra C. Meister. Está Héctor Megarejo. ¿Cómo, Héctor? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Contanos. Ya está en el club. Ahora ya está en el club. Con él. En la zona. Y vos, el investigador. En la zona del gimnasio, presidente, que es el punto clave donde los vecinos y la gente que está allí viviendo en el club vio a esta gente en la madrugada, presidente. Sí, así mismo. Acá estoy con Eli Duré, Rodrigo López y Jorge Jiménez. Dos jugadores nuestros me estaban comentando que los vecinos ayer a las 2 de la mañana leyeron a un grupo de personas vestidos de negro y tirando sal y otras cosas más frente al club y se le fueron a impedir que continúen con eso, ¿verdad? Eso es un buen punto, o sea, dejaron a medias, por decir así, el trabajo, o sea, la gente que estaba allí impidió. No sé si podemos hablar con Rodrigo, con Elvi, algunos de los que eran testigos allí, aprovechando su gentileza, presidente. Y acá te paso con Elvi, que está al lado mío. Hola Elvis. Hola, ¿qué tal? Hola Luis, ¿cómo estás? Jorge Sosa, Fútbol a lo Grande. Vos estabas allí ayer en la institución, allí en la esquina donde estaban llegando estos hombres de negro, silenciosos a las 2 de la mañana en pleno Barrio Jara, Elvis. Y, o sea, los vecinos nos avisaron a nosotros y nos fuimos a mirar. Estaban vestidos de negro, así como la muerte. Y prendieron la vela negra. Después echaron ahí en el suelo, ahí en la entrada mismo. Pusieron así la sal, echaron todito así. ¿Y no sabes cuántos eran vestidos de negro? ¿Vinieron en un auto, en moto, en vehículo? No te dijo nada de eso. A pie nomás se fueron. Acá los vecinos ya le vieron antes y nos avisaron a nosotros. Y se fueron y prendieron la vela y todo. Y después los vecinos así nos avisaron, nos fuimos nosotros y le espantamos todo a ellos porque era malo, o sea, malo lo que estaban haciendo, pues. Sí, vos estabas allí después, o sea, te avisaron y vos estabas allí en el club. Sí, nos avisaron a nosotros los vecinos, que los vecinos vieron y nos avisaron a nosotros y nosotros nos fuimos. ¿Y no llegaste a observar si eran mujeres, hombres, los que realizaban el trabajo?
Era mujer, uno era mujer y otros hombres. Ah, alto, bajo, flaca, gorda, porque así, para ver el rasgo. Sí, eso ya no podía, porque dice que tenía la ropa negra, pues, y no se veía, no se distinguía nada, no se podía saber el físico más o menos. Y tenían como capucha, todo de negro. Sí, todo de negro, así como la muerte, igualita a la muerte se vestían. Igual, se vestían igual a la muerte. Sí, así igualito, así como la muerte, así como es, así de negro, todo negro. ¿Y no te dio miedo en un momento acercarte allí, Elvis, o dijiste lo opuesto? No, vamos a ir a cortar ese trabajo, ¿no te asustó eso? A las 2 de la mañana a mí me llega a pasar eso en la esquina de mi casa y yo me meto en mi pieza, digo, no sé en tu caso cómo... No, la señora sí, viste que la señora avisó ahí, pero antes la señora limpiaron todo. Acá, si querés te voy a pasar con la señora que... Sí, claro. Que nos avisó. Si está la vecina que avisó ahí, vamos a hablar con la vecina. Sí, la señora acá, si voy a pasar con la señora que vio exactamente cómo pasó y que nos avisó a nosotros. Sí, vamos a saludarle a la señora. A la vecina que vio a los hombres y a la señora de negro. Hola señora, ¿cómo está? ¿Su nombre? Bien, gracias a usted. Bien, ¿cómo está señora? ¿Su nombre? Yo soy la señora Rosa. Rosa, usted fue la que tuvo las agallas, porque no le dio miedo a las 2 de la mañana ver a estas personas en negro llegar con San la Muerte, la sala allí, señora, no. Hasta las 4 y después yo me fui en casa hasta las 5 estuve despierta. Hasta las 5, estuviste como guardia allí, no le dejaron dormir, o sea, para cuidar allí la institución, para cuidar el club. Yo siempre lo estoy atenta. Siempre atenta. ¿Y cómo eran estas personas, señora? ¿Había una señora, había hombres, eran 4 o 5 vestidos de negro? Una fue. ¿Cuántas personas? Una persona. Una persona. ¿Era mujer? Y tenía tinta más de mujer. De mujer. ¿Llegó caminando en vehículo? No, caminando porque nosotros estuvimos ahí en una bodeguita esa, ahí en la calle, casi iba a venir estos lados, casi a la casa de los muchachos. Y nos vio y él se fue a estos lados. ¿Y qué le tiró? ¿Sal? Había sal, nos hace una marca y está prendido una vela lila. Una vela lila y una marca. ¿Qué significa? ¿Y sabe qué significa eso, señora Rosa, o no sabe qué significa? Eso sí que no te puedo decir que fue... ¿Pero dejó que termine el trabajo o le cortó? No, nosotros le cortamos. Nos fuimos a derramarle agua, de todo. ¿No pudo terminar el ritual la señora? No pudo. ¿Y le pusiste una cruz, algo, le hiciste algo después allí, fuiste a rezar? ¿Van a llamar a un país? Acá nomás vinimos y le rezamos con la señal de almacén. ¿Y no hablaste con el presidente allí para llevar a un país, hacer una misa allí, o no es para tanto, señora Razua? No le hablé yo al presidente. Ahora nomás... Sí, o sea, los vecinos a partir de aquí van a estar en guardia para cubrir el club por si en las próximas horas, en los próximos días quieren aparecer de vuelta. Ahí, las 24 horas vamos a estar. Las 24 horas. Por eso, 24 horas de vigilancia a partir de aquí del club, cuidando los 4 rincones. Excelente, señora Rosa, pero no le dijo nada a la señora, no salió corriendo, no te dijo algo por allí en la defensa cuando la encontraste, no le dejaste ver los ojos, la cara, tenía tapabocas. Arribó hacia arriba. Arribó. Pero no, difícilmente sea vecina entonces la zona, alguien que... algún enviado. Creo que se ve por acá. No le conocen a la señora. No. Perfecto. ¿Nos puede pasar nuevamente con el presidente Melgarejo que está por allí? No, hay problema. Gracias señora Rosa. La vecina que... Ahora niño, después de la entrevista hay que preguntarle a Héctor si van a llamar un cura. Claro. Yo sí soy llamo un cura, ¿y vos? Sí. ¿Y vos? No. ¿Vos? Sí, claro. Sí. Yo llamo un cura. Héctor. Arturo. Yo creo que tiene que traer un cura ahí, por lo menos que haga una bendición y que sea. Pero Víctor no, dice el niño, sí, vos. Sí. ¿Vos? Sí. Yo sí. ¿Y vos, Héctor, qué vas a hacer como presidente? Ya, mientras estaban hablando con ustedes, nosotros en nuestra comisión directiva tenemos muchas señoras y que están acá la comunidad de la iglesia San José Obrero. Ya se están ofreciendo que ya quieren venir, ¿verdad? A la par esto. Realmente está causando una conmoción. Pero claro, ¿sabés lo que pasa? Disculpame, esto creer o reventar. Si podés hacer ahí como sacarle maleficio, hacelo, nunca está mal. Sí, yo creo que sí. Aparte no va a poner más fuerte esto, Arturo, no va a ser más fuerte. ¿Y qué esta quiere decir que a lo mejor ibas para esto nomás frente a la Meliano, el niño conoció, una mujer sola, dijo? Así, yo me estaba enterando a la par de ustedes porque estaba escuchando atentamente lo que decía la señora Rosa
porque también ahí me estaba enterando realmente cómo sucedió. Y bueno, ¿qué es lo que van a hacer ahora a la espera del partido del martes? En esto que tiraron como una maldición. ¿Esto es payebio, o qué? ¿Cómo se llama esto técnicamente? Es un trabajo, un trabajo. Una brujería. Una brujería, ¿verdad? Sí, a partir de esto, si estamos tomando todos los cuidados, yo creo que a partir de ahora vamos a reforzar 1000 veces más ese cuidado. Y bueno, esto seguiremos charlando, cuentan lo que pasó y nosotros vamos a repetir, pero ocurrió. Chao, Héctor, gracias por tu tiempo, ya van a tomar la dirigencia del caso. Gracias. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Ocurrió de madrugada a las 2:40 niños. Y la señora Rosa fue la que encontró. Una mujer vestida de negro. Tira sal y... Deja una marca. Y una vela lila. ¿Qué significa la vela lila, Víctor? Ahí tenemos que ver. Especialista. Con Magnelli en ese momento. Magnelli se llamaba. Magnelli. ¿Y qué se hizo de Magnelli? Yo soy retirar. Yo estoy bien con miedo. Yo estoy en el comité del barrio ahí de Barrio Jara y le llamo. Yo tengo miedo, en serio. No vaya a tomar en broma. Usted está tomando como un chiste. Yo no veo películas de terror, por ejemplo. Yo no veo películas de terror. Yo tengo miedo. El hombre sin cabeza. En Pedro Juan, camina Pedro Juan. No, Carlos Cantero vio en San Bernardino. Ya me voy de acá. Cantero vio el hombre sin cabeza. Jinete. Las velas lilas representan misterio, expresan sensación de individualidad, personalidad asociada a la intuición y a la espiritualidad, influenciando emociones y humores. Por lo que se ve en el video, la sal es mucha, no es que es un poquitito de sal, es 2 kilos de sal, 3 kilos de sal, así, grande, una bolsa grande, por lo visto. ¿Qué significa la sal? ¿Está bien, Maneli, Gustavito? No, y la sal así que veo más o menos en el video tranquilamente como 2 kilos de sal. Por eso, en las películas de brujería se utiliza mucho la sal también. Sí. En las películas. ¿Por qué, Luis? Se hace un círculo. Te voy a contar, vos me decís que quiero reventar. ¿Por qué la sal no se pasa de mano en mano? ¿Por qué cuando vos pasás la sal te dicen, dejá ahí, yo voy a tomar después? Me decís, ¿por qué tontería? La sal no se pasa de mano en mano. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Un ratito, Tony Mura. Se habrán percatado que gente que pasa la sal le dice, pásamela por la sal, el otro le pone y no le pasa en la mano. Sí. O si va a recibir dice, baja. Sí. Y es que le va a reventar. ¿Por qué? Porque sal viene de salario. Antes cuando se pagaba la plata, había un canje, un trueque a los trabajadores, a los laburantes, el administrador le ponía la comida y después la sal le ponía en la mano y se le caía, entonces le decía, poneme más salsa, amigo, y comenzaba la discusión. Entonces cuenta la historia, la leyenda, lo que vos quieras, que porque se peleaban, poneme nada más. Es una forma de pago. Es una forma de pago, se me cayó ni más sal, poneme nada más, y comenzaba la discusión entre el que pagaba y el que recibía, que entonces se dice, si vos querés también con una persona, que no te pase la sal de mano en mano, porque podés discutir, haciendo alusión a lo anterior. Porque era si quieren creer, creen, y si no creen, no creen. La sal, por eso, no se pasa de mano en mano, te podés pelear. Conté como anécdota breve, o si no, dirá la leca. ¿Dónde está Magnelli? Y no hay otra vidente. Está todo cagado, Gustavito, burlate nomás ahora vos. O al 618-4700. Que no llame, pero tiene que ser conocedor o conocedora. Conocedor o conocedora. Llamamos eso. Sí. ¿Qué número? 618-4700. 021. 618-4700. Un conocedor del tema. ¿Quién está? ¿Qué tal, Magnelli? Arturo, soy. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está Magnelli? ¿Bien? Bien. ¿Y tú? Bien, Magnelli. Gracias por atendernos. El niño Jorge, compañero, te va a comentar algo. Hablamos con el presidente de un club que se llama Ameliano y que ayer a las 2 de la mañana como que le echan brujería. Se reunieron las señoras del barrio, ya con rosario, van a comenzar a rezar, tratando de sacar la brujería, que nos dijo el presidente Héctor Melgarejo, van a obrar de esta manera. ¿Le podés comentar a Magnelli, niño, lo de las 2 de la mañana y qué tiraron? Aproximadamente a las 2 de la mañana una vecina se percata que más o menos algo así, por lo menos lo que vemos en el video, como 1 kilo o 2 kilos de sal, una buena cantidad de sal, más una vela lila
y decía ella como un listón rojo, algo de color rojo allí como un puntito. ¿Sí? ¿Qué significaría eso más o menos, Magnelli? No le dejaron terminar el trabajo, eso sí, porque la vecina llegó, venía totalmente en negro la señora, inclusive otra persona decía que con la imagen de San la Muerte, cuando estaba realizando eso, la vecina vio a esta persona y terminó dejando allí la sal con esta vela, lila. La vela era lila. Lila. Bueno, ahí evidentemente la sal fue utilizada como para, o sea, es evidentemente es un trabajo para espantar, ¿verdad? La sal, la vela lila es para que haya un cambio, para que haya una salida, para que haya como una virazón en la suerte que pudiera tener el lugar o la persona, pasando a tener lo que vulgarmente se llama, le dieron vuelta a la pisada. Le dieron la vuelta. Para explicar el contexto, Ameliano se está jugando el ascenso, la posibilidad de ascender, va a enfrentar a otro equipo luqueño que no desea descender. ¿Puede ser a favor o puede ser en contra de la situación? En este caso sería para una situación en contra, ¿verdad? Allí, dependiendo, por el color, digo, de la vela. Bueno, lo que pasa es que la vela verde es color de transmutación, pero del momento que me están diciendo de que estaban vestidos de negro y que estaban con San la Muerte, yo más me inclino a que es justamente para que sea negativo el resultado, no positivo. Una brujería, por decir así, un payé. O sea, la brujería es un movimiento de energías. Se pueden mover para algo positivo o para algo negativo. Claro, algo negativo. ¿Cómo se bloquea eso, Magnelli? ¿Qué tiene que hacer ahora la vecindad allí de Barrio Jara o el propio presidente? Porque tienen la intención de ellos de hacer inclusive una misa ante esta situación, Magnelli. Eso lo encontraron en la vereda. En la vereda del club. En la entrada. En la entrada. Y bueno, primero que nada, neutralizar todo lo que tiene que ver la entrada, ¿verdad? Eso se hace con, o sea, en forma casera puede hacerse con agua y vinagre de alcohol. Se mezcla el agua con vinagre de alcohol, una cuarta parte de vinagre de alcohol en 1 litro de agua. También puede ser de que se utilice hierbas amargas, mezclar ruda, romero y taropé bien machacado como si fuera para el tereré, solamente que se utiliza el agua para poder entonces mojar toda la vereda y con escoba barrer hacia la calle. Pero eso es una muestra para inquietar. Yo te voy a explicar. Eso es una muestra para inquietar. Eso es para que pongan el nervio de saber que está pasando algo, entonces romper la energía de poder que puedan tener. Lo que no se sabe, lo que yo no puedo saber en este momento es qué tipo de brujería puede haberse hecho nominada para cada jugador o nominado para lo que es el club. Pero básicamente eso que se puso es la muestra de atención y cuidado, porque si hay una brujería en contra. Si quieren hacer una misa y todo, bueno, perfecto. Lo importante es de que traten de recuperar al máximo el campo de energía de confianza y positivo. Pero hay una cuestión a tener en cuenta. La brujería se sana con otra brujería. Un segundo, Magnelli. Disculpame la pregunta que te haga para el público y estamos con el presidente del club. Vos sos tarotista, ¿verdad? Yo soy May de Santo de Umbanda. May Nelly. Está el presidente del club, Héctor Melgarejo. ¿Vos cómo ella es? May Umbanda. Vos lo que, si le podés decir al presidente del club, ¿qué tendrían que hacer para sacar el mal o la brujería, si sos tan amable, así de primera, Magnelli? Salud. Está el presidente del club escuchándote. Héctor, ¿me escuchás? Sí, estoy atentamente. Ahí te va a decir lo que vos tenés que hacer. Ella es May Umbanda. Sí. May Umbanda. Héctor, decile, por favor. Acá lo que pasa es que hay que, o sea, no se puede tomar a la ligera, ¿verdad? Como digamos, como pronto socorro, es lo que digo, de que tiene que liberarse lo que es el frente del lugar donde fue que lo hicieron. Pero yo considero de que, siendo cuestión que estamos hablando de equipos que tienen que jugar y demás, obviamente eso fue tocado, lo que es el nombre de todos los jugadores o lo que es el nombre del equipo, y no se soluciona en horas, no se soluciona llevando una protección. Esto tiene que ser una liberación del lugar, pero o sea, con la certeza de grado de lo que fue hecho. Por lo pronto, en este momento, liberen lo que tiene que ver el frente, en el lugar donde fue hecho, y habría que analizar en lo profundo hasta dónde quisieron ir.
¿cuándo, o sea, en qué fechas estamos manejando? ¿Cuánto tiempo se tiene como para poder estar entonces al frente de la conquista? Maneli, vos me escuchás esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer que dijiste antes? ¿Qué tiene que tirar Maneli ahora para comenzar? Tiene es conveniente preparar ruda, machacar ruda, romero y taropé. Eso se pone machacado en agua que tenga 1/4 de alcohol blanco, el resto de agua, se macera bien y con eso se tiene que regar todo el frente del lugar donde fue que se derramó eso. Un segundo, Maneli, ¿escuchaste, Héctor? Ya lo deben haberlo levantado, ¿verdad? Héctor, ¿escuchaste? Sí, estoy escuchando atentamente. Y van a hacer eso, ¿verdad? Sí. Pero es un pronto socorro. Deberían de estar verificando realmente la intensidad de lo que fue puesto ahí, de lo que fue pedido. Está bien, Maneli. Está bien, pero ya acá no tiene tiempo. Este equipo juega el martes. Y Héctor, vos tomás como vos consideres lo que te está diciendo Maneli, Héctor. Sí, estamos tomando atentamente, lo estoy escuchando atentamente. ¿Escuchaste? Y realmente yo creo que deberíamos hacer. Bueno, está bien. Disculpanos, Héctor, por escucharte. Repetirnos, por favor, lo que tiene que tirar Maneli. Es preparar un fluido que se prepara macerando, machacando ruda, romero y taropé, ¿verdad? Eso se pone en agua mezclado con 1/4 litro de alcohol y después se riega, se moja toda la bebida y con escoba se barre con fuerza hacia la calle. Pero también te digo, cada jugador debería hacerse el baño con lo mismo, por si fueron nombrados, si fueron nominados cada uno de ellos. Bueno, está bien, Maneli, muchísimas gracias. Socorro, no va a solucionar el problema si no se sabe de fondo qué fue la petición hecha. Está bien, pero eso es muy difícil porque una señora de negro va a las 2 de la mañana, tira eso y ya. Gracias, Maneli, muchísimas gracias, Maneli. Un abrazo. Gracias. Héctor, es lo que nos puede decir la señora que es. May, ¿qué? Umbanda. ¿Escuchaste, Héctor? Escuché. Bueno, no sé, disculpanos, Héctor, entramos en este tema, pero con buena intención nada más, Héctor. Sí, gracias, Arturo. Gracias. No, ya está ahí. No es que estamos jugando a favor de Meliano ni contra Luqueño, entiéndase. No, y por eso, no va por ahí. Por eso pregunté el tema de la vela. Luqueño incluso puede estar totalmente al margen, ¿eh? No, y puede ser a favor o en contra. Por eso le pregunté qué significa. Por eso, pero el Luqueño no tiene nada que ver acá. Claro. Luqueño no tiene nada que ver acá. No sabemos. Juega contra el Luqueño no tiene nada que ver acá. No vaya a decir es más, y aquí un oyente al WhatsApp también. No tiene nada que ver acá. Como hay jugadores que concentran allí, puede ser también por el amor, me dice que una persona, puede ser que con un jugador, alguien que quiere el amor de un jugador allí de Ameliano, quiere ligarlo. Claro, no sabemos. No sabemos que el origen. No sabemos el origen. Claro. Hay que sacarlo al Luqueño. En la maldición, sacar la maldición nomás. ¿Verdad? Sí. Víctor. Claro. Sí. Así nomás. Desatar el nudo, por eso. El nudo. ¿Qué nudo? Y cuando generalmente te hacen un trabajo así, quedas atado, se dice. Quedas como liado. Es decir, ¿vos querés empalle? No. ¿Vos? Pero yo sí. Conozco un poco. Sí. No, vamos por parte. Este es un problema periodístico deportivo. Pero esto ocurrió cuando una persona le dijo al niño que a las 2 de la mañana, una persona vestida de negro, tiró sal la muerte, ¿cómo es? Sí. Ella no te dice la tatuaje dentro de ella, tiró. A una señora. Después identificamos que con hablar con la vecina Rosa era una señora. Bueno. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. 618-4, por ahí algún conocedor de 618-4700. Bueno, pero esto, repetimos, no se puede pues juzgar que el otro le tiró la maldición. Sí, no sabemos de dónde viene. ¿De dónde viene? Acá no sabemos de dónde viene. La maldición no se sabe de dónde viene. Claro. O sea, para un... Voy a decir que le declaró su amor de negro. Claro, puede ser para otro... Un trabajo para algún jugador. Un trabajo para un jugador. Tú ahí. De una chica. O un hombre. Pero lo que develó hoy Pancho, por ejemplo, es importante. No sabía el tema del arquero, el trabajo de la patita negra. Eso es un detalle no menor. Siempre tuve eso en cuenta. Del arco. ¿Vos crees eso? No, pues yo vi, Víctor, o sea, tampoco creo, pero vi. Sí, pero ¿y qué? ¿Ganó? Es cierto, ¿Qué pasa si Olimpia metía todos los penales, salía campeón? ¿De qué le debía? Coincidentemente ese día salió campeón. Algo pasó ahí. Y en penales, pues yo vi. Entonces por eso no más fallaron los penales. Hola. Comandante, quería aportar algo nada más. Acá en Paraguay era que se había hecho una maldición que hasta ahora no se rompió. Un equipo que no puede ganar. No. Por favor. Hola. Hola. ¿Comandante? Sí.
no es tampoco momento de respetar a Guaraní y hacerlo porteño. Vamos hacia otro lado, como nada. Vamos y acá ellos trajeron, acá el niño, pues, el tema interesante. Claro, ya por todo el WhatsApp de Monumental. Ya está. Hola. Hola, comandante. Sí. Hola. Hola, comandante. Sí. Comandante, hace rato no te contaron que el cantante Farruko te hizo una música exclusiva para vos, comandante. Hola. Y me va a farrear, ¿verdad? Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo creo que es un trabajo de una mujer para jugadores, uno de los planteles, ¿verdad? Pero te voy a decir inclusive quién puede ser esa mujer. No, ahí no. Un poco está mal de la cabeza. Hola. Comandante, Sí. yo te puedo contar una historia. Sí. De mi tío se dedica a la carrera de caballo. Y una vez tenía una carrera muy importante, de buena plata. Se fue a una médica y la médica le dijo para derramar la sal hacia el lado del caballo donde va a correr, en la otra punta. Y era 4 caballos que iban a correr. Y ganó ese día mi tío. Y después que puso la sal. Ah, correcto. ¿Y la sal a la izquierda? Ah, no, eso no sé. Cuando hay que agarrar. Qué plomazo de Gustavito. La sal a la izquierda, ¿sabes? No, se lanza uno. Vos cuando querés algo, no sé cuántas veces, no tirás a la derecha, agarrás la sal y tirás hacia el hombro izquierdo, no a la derecha. Hola. Hola, ¿qué tal, don Arturo? Quiero llamar a hacer una queja acá. Te escuchamos. Mi Chuli todo el día escucha el programa, no podemos ni almorzar tranquilo. Estoy cansada un poco de este programa. ¿Tú quién? Mi Chuli. ¿Y tu Chuli dónde está? Y escuchándote todo el día tienen que poner tu programa, no podemos hablar Monumental, todo el día es tu programa nomás. No vayan a perder la paciencia. ¿Y tu Chuli? Aunque cansada me tiene este programa legalmente. ¿Y qué? Sí, asesor. Hola. Hola, ¿sí qué tal? Bien. Que yo recuerde, creo que Tabarelli había hecho una vez, le había pagado un manchú. Me acuerdo de eso. Para que Olimpia, sí, exactamente, sí, para que Olimpia creo que gane la Copa. Claro, y creo que Tabarelli no le pagó y Fumanchu le hizo otra vez tipo un nudo, no sé qué cosa, algo así, para que Olimpia no sea más campeón. Sí. El Cumanchú se iba acá. No se llamaba Cumanchú él. Acá. Era un precipicio. Y él no era Cumanchú entonces. ¿Qué es lo que me mira esto? Que yo estoy inventando. No, porque... Hola. Comandante. Sí. Moncha le hizo también un payé a Gustavito. Y yo, mira, yo dejaría... Bueno, listo. Hola. Estado civil sin tener que pedir permiso a dar explicaciones a nadie. Carajo, yo. Moncha, hola. Hola. Yo soy el Chuli Arturo, que se deje de joder, siempre voy a escuchar Arturo. ¿Ahí vio Chuli? No, es que se deje de joder Arturo, es Chuli que no escuche, pero Arturo número 1. Gracias. Yo creo que algo nos pasa, ¿será? Vos sabés que hay que dejar ¿cómo eso para que el programa acá también? Estamos todos mal. Felicidades, padre Alcide. Pam, 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 pas, 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 pas. Hola. Hola, comandante. Sí. ¿Te acordás de vos cuando te peleaste con el vampiro? Eso igual. No tiene nada que ver, después le gané, después de hola. Gustavito. Hola. Arturo. Sí. Yo soy el cuerno, que te escuche nomás. Sí, de la gran puta es. Hola. Comandante. Sí. Hola. Te escucho. Sí, comandante, yo siempre tengo problemas con la sal, y sobre todo cuando cocino. Se me pasa la sal. Pero qué boludo. Un poco está mal de la cabeza. Es así mismo. Qué boludo. Hola. Arturo, yo te voy a decir una cosa. A vos
a tu compañero de la mesa y a todo el país que está escuchando, Arturo, y en el mundo también. Si vos, Arturo, decís que el oro es piedra, lo dice el comandante, lo dice el número 1, papá. Bueno, muchísimas gracias. Hola. Hola, comandante. Yo también tengo problemas con la sala, comandante. Tengo presión alta. No. Ahí nomás, bueno. ¿Cierto, copia? Bueno, listo. Y terminó todo ya. Acá no tiene nada que ver Luqueño. No, nada que ver. Por eso hicimos la consulta, que el significado no sabemos. Puede ser a favor, en contra, jugador, un vecino, no sabemos. Ovelar, el técnico de River. De River. Se despidió Almeida, Iván Almeida. Ayer decíamos lo de Ovelar, nuevo técnico, ¿verdad? Sí, exactamente. Nuevo técnico de River. ¿Dónde te viste remetido ayer? Estuvimos ayer en Futsal FIFA. La final. Y Cerro Porteño salió campeón. Y estaba el presidente Raúl Zapac. Y vamos a ir con lo que vos le entrevistaste. Sí. Muy bien. Hola. Hola. Señora. Llamo por 2 motivos, don Arturo. Yo le apoyo a esa señora, la chica que llamó recién, porque acá en casa no se puede ni almorzar tranquilo. A todo volumen tu programa. Dios mío, qué cansada soy. Señora. Y otra cosa, ¿usted cree en el Payé, don Arturo? No le doy mucha credibilidad, pero si puedo evitarlo haría. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Es decir, gracias. Si voy a hacer algo para sacar, no pierdo nada, no sé si me entiende. No, demasiado, ya don Arturo se escucha tu programa. ¿Y quién es? ¿Tu Chuli vio? Sí, mi marido, a todo volumen. Yo creo que para todo el barrio. Y bueno, ¿cómo se llama? Gracias, don Arturo. Adiós, bueno, está. No sé si a esta altura de mi vida, no sé si... Señor, cambiando de tema, tuiteó Miguel Brunote una resolución tomada por le cambiaron la Biblia. Le cambiaron el nombre a la Villa, o sea, le sacaron el nombre de Marco Trovato. La Villa se llama Villa Olimpia. Villa Olimpia. Y ahora veo que tuiteó hace un minuto una resolución tomada por el Pleno de la Comisión Directiva debería revertirse de la misma forma. Ser impulsivo con este tipo de decisiones es un lujo que un presidente de Olimpia no debería darse. Miguel Brunote, tuiteó ahora. ¿Y por qué no te lo tuiteas? Sí, vamos a... Pero tenés que cambiaron el nombre. Claro es decir, la Villa Olimpia se llama ahora Villa Olimpia. Sí. Antes se llamaba Villa Olimpia. Centro de Alto Rendimiento Marco Trovato. Sí, y ahora es Centro de Rendimiento Villa Olimpia. ¿Quién está escuchando? El doctor Víctor Lagüero. Un saludo al doctor Víctor Lagüero. El doctor Víctor Lagüero, pero cree en Payé. Pregúntale vos, tu amigo Víctor, a tu amigo Víctor Lagüero, al doctor. Tengo entendido, o sea, tenemos que preguntar, pero aquí creo que, no sé si en la última reunión de la directiva se decidió sacar el nombre de Marco Trovato. Y podemos hablar con Malte Melgarejo si nos entiende. Claro, que fue en directiva también. Hola. Hola, comandante. Sí. Con el tema de Payé y Bucú, anda yo todavía. Tenés razón. Vamos a cerrar ya. ¿Vas a poner en el Twitter ese? Sí. Tema fuerte, Tema Sí, fuerte. sí. Esto no es joda, Sacarle el nombre de Trovato, ¿cómo se llama la villa? Centro de Alto Rendimiento, ingeniero Marco Trovato, se llamaba el Marco Trovato, pero ahora sacaron el Marco Trovato, quedó en Centro de Alto Rendimiento. Resolución directiva Olimpia. Hola. Arturo. Sí. Le quiero más informar al niño que hace 2 horas ya sacaron ya el Mirón y esa resolución. Hace 2 horas ya, la de la Villa Olimpia. Sí, teníamos, nos metimos, sabíamos nosotros, ¿verdad? Claro, hace 2 minutos tuiteó Brunote tuiteó hace 2 minutos, señor, por ahí si su radio justo se movió y no escuchó bien. Brunote acaba de tuitear la respuesta, el expresidente de Olimpia, Brunote, señor oyente, que justo capaz su señora se acusó, no pudo escuchar, le habló o estaba discando 021-618-4700. Brunote es el que tuiteó recién la respuesta en redes sociales. Brunote. Sabía la información. Ahí está. El que ahora tuitea es Brunote. Por ahí si no escuchó bien el oyente. No, pero por ahí no escuchó. Hola. Sí. Hola. Señor. Sí. ¿Comandante? Sí. Te habla el macumbero, comandante. ¿Cómo anda? Tranquilo. Comandante, ¿y tú qué te reímos? Hace una hora... Sí, terminó. Es verdad. Hola. Comandante. Sí, tienes razón. Pasámela por el número de ese tipo que llamó recién a decir que 2 horas hace. ¿Qué no te cree ese tipo será? No, pero no conoce la información. El que ahora tuiteó hace 2 minutos es Miguel Brunote,
el que sale al paso, claro. Miguel Brunote, responde la decisión de Olimpia. ¿Podés reiterarle, niño? Sí, señor, una resolución tomada por el pleno de la comisión directiva debería revertirse de la misma forma. Ser impulsivo con este tipo de decisiones es un lujo que un presidente Olimpia no debería darse, tuiteó el ex presidente Miguel Brunote. ¿Qué es lo que esto es? Maestro, con todo respeto, hoy ni a la final del campeonato, el Ciclón de Barrio Obrero y el Cachique, y estamos hablando de Payés, no pues. Maestro, con todo respeto, hoy ni a la final del campeonato, el Ciclón de Barrio Obrero y el Cachique, y estamos hablando de Payés, no pues. Para con la Balota, llámale por Balota. Llámale por Balota, mientras estamos hablando de Payés, llámale por Balota. Hola. Hola, comandante. ¿Y Puma, comandante? Sí. Sí, ocurre que nosotros nos metimos en el Payés, el caso Ameliano, y cuando ya teníamos la información que ahora la Villa Olimpia se llama Villa Olimpia sin nombre. Sí. Claro. Y no todo el Paraguay tiene redes sociales, hay un grupo minúsculo, por eso ahora sí el país se está enterando de la situación, porque escuchamos Monumental de lo que pasó y del por qué sacaron el nombre de Marco Trovato y cuál es la respuesta también de Miguel Brunote. La respuesta, no más que hace 2 horas ya se conoció, hay oyentes que todavía no conocían esta noticia, algunos pues no tenían megas, no tenían celular y no pudieron ver las redes sociales, le decimos a los otros oyentes. 10 y 10 de la mañana. Compartimos la información. No, está bien, se sabía. Se están desmayando todo en el sector de Olimpia, pero dijo Cerro Guaraní, y ahora Olimpia dice la Quiteto Pampliega. Ese fue el tema. Y está la nota de Raúl Zapá, nuevita, que no viene hablando. Rompió el silencio. Enseguida Raúl Zapá. Hola. Hola. Sí. Hola. Sí. Arturo. Sí. Vos logrando Sombra de la Noche. ¿Te acuerdas de ese programa antes de la 9? Sí, me acuerdo. Podría enviar un saludo por mi aniversario número 17 años de puro amor a mi querida y adorada esposa Berta Mendoza. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo, Leo Ortiz. Leo Ortiz, saludos, 17 años de puro amor a mi querida y adorada esposa Berta Mendoza. Muchas gracias, Arturo. Un gran abrazo a Leo Ortiz. Vamos a hablar de... ¿Quién habla de Lota? ¿Quién puede hablar? No está respondiendo, no responde eso. Hola. Hola. El número que... Luis, contigo. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, podés llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. Habló Víctor con Raúl Zapac. Sí, entre las cosas que tienen que ver, aparte del partido de hoy, a mí me llamó la atención algo que tiraba, el tema de eliminar el promedio. Ya no quiere que el descenso sea por promedio, que caducó ese sistema y que ya no sirve, y que están evaluando las alternativas para presentar ante la APF como proyecto. Después tocó el tema de las entradas, que consideró abusivo el trato de Guaraní con apenas 150 entradas, y que en vez de hacer estas jugarretas los directivos deberían preocuparse por otras situaciones. También sobre el tema de Elizondo y sobre la continuidad de Francisco Arce. Habló ayer Raúl Zapá, repito, la nota fue lograda al terminar la final de Futsal FIFA porque el presidente estuvo en la premiación. Así que cuando él dice mañana se refiere al partido de hoy, porque reitero, la nota fue anoche. Presidente Raúl Zapá, ¿cómo vive las horas previas a la gran definición del campeonato ante Guaraní? Realmente una semana especial, creo que Cerro Porteño fue logrando un nivel que le dé el lugar hoy para estar ahí, buscando el título, buscando cerrar un año excepcional para nosotros. La apertura fue bueno, muy bueno, y el clausura nos está dando una posibilidad enorme que mañana se puede coronar, si Dios permite. ¿Cómo se sienten al estar a un pasito después de haber estado tantos puntos en desventaja? Porque Cerro en esta segunda rueda ganó varios partidos importantes, Guaraní se fue frenando y hoy Cerro tiene la ventaja. Sin duda es emocionante el lograr que el equipo pueda alcanzar un nivel. Tengo entendido que Guaraní venía haciendo un campañón y que nosotros ya hemos tenido esa bendición. Realmente es motivo de mucha alegría, no solo por los puntos, no solo por campeonar, también
por tener el premio del trabajo que hace Cerro Porteño, del trabajo serio, responsable, de un trabajo que escapa totalmente a veces a lo que es una simple decisión dirigencial o una decisión del cuerpo técnico. Únicamente hay un trabajo en equipo que yo no veo hace mucho en Cerro y que hoy nos da esta posibilidad. Realmente muy orgulloso, muy bendecido, y Dios quiera que mañana sea una fiesta, a pesar de todas las cosas que se habló en la semana. Hoy viernes ya vuela el tiempo y espero que mañana sábado sea una fiesta con éxito y que gane el mejor. ¿Cómo toma el tema de las entradas? Que tan solo 150 para Cerro Porteño. Considero que fue algo un poco abusivo. Creo que de alguna manera los presidentes, las administraciones de los clubes tienen que estar por encima de ese tipo de jugarretas que no construye para nada. Creo que el hincha está volviendo a sentir esa pasión que se cortó mucho con el tema de la pandemia. Y a nosotros en Cerro Porteño, para nosotros en Cerro Porteño el hincha es importante. Creemos que sin la gente en las canchas el fútbol pierde muchísimo su esencia. El propio Chiqui Arce venía hablando de cuán diferente era jugar con público que jugar sin público, a pesar de la experiencia que hemos tenido en pandemia. Entonces, creo que fallar en contra del público no construye. Necesitamos del hincha, necesitamos de los socios, necesitamos de que los clubes aprendamos a valorar por encima de querer utilizar eso como ventaja. Me parece muy tonto. Y yo creo que mañana hay que disfrutar, a pesar de lo que pudo ocurrir en esta semana. Mañana hay que disfrutar de una final, tratar de que el escenario tenga la altura suficiente para representar lo que significa un evento de final de campeonato del fútbol paraguayo. Hay mucho esfuerzo, yo sé de muchos dirigentes, porque el fútbol se posicione donde todos queremos, y no podemos dejar de que estas cosas sigan pasando. No pasa por sanciones, no pasa por escritos o resoluciones, pasa por la actitud que tenemos que tener los dirigentes por encima de cualquier artimaña. Tratar de hacer que nuestros equipos sean mejores, tratar de trabajar y dar lo mejor de nosotros mismos para salir adelante con nuestra gente y con nuestro público siempre. ¿Cómo quedan las relaciones con Guaraní después de esto? Para mí quedan igual, o sea, no afecta para nada. Ya vamos a tener que ver después cómo hacer cuando vienen a la nueva olla, qué situaciones saltan a consecuencia de esto, si el reglamento cambia o mejora un poquito, porque en realidad hay cosas que uno va mejorando de todos estos formatos que está trabajando la APF. Creo que no es suficiente, se puede mejorar sin duda, ya depende de todo lo que implica, lo del promedio también. Yo creo que es algo que ya tiene que desaparecer, no suma para nada. Creo que en va a realidad solicitar que ya no se use el descenso. Es una opinión mía y de varios miembros del departamento de fútbol. Creemos de que es algo que tenemos que analizar a nivel dirigencial, y en su momento, bueno, vamos a plantear lo que nos parezca, pero sinceramente creo que nos suma hoy. Tenemos que ver otro formato que realmente colaboren. Hoy no tengo ese formato, entonces puedo pecar de muy adelantado en ese sentido, pero no tengo dudas de que, cruzando un poquito de opinión con otras personas más entendidas de lo que es el fútbol, torneos, el nivel a nivel mundial, lo del promedio ya es algo que caducó. Entonces tenemos que encontrar una solución. Hoy no tenemos. ¿La continuidad de Elizondo? Eso no depende de Cerro Porteño, eso depende de la APF. Nosotros, pero como hay varios clubes en contra y que van a pedir que haya un cambio, ¿usted qué pero opina? Cerro Porteño ya hizo su opinión al respecto. Nosotros ya hemos, no te voy a decir reclamado, pero sí presentado nota en la que hemos firmemente planteado nuestra opinión, y somos siempre responsables. Creemos de que si hay que cambiar, hay que cambiar. Si no mejora, tenemos que ver otra opción. Creo que hoy le queda bien a la APF, por eso le mantiene todavía. Entonces Cerro va a tener que respetar eso, porque somos respetuosos de lo que la APF decía en su momento. Entonces no estamos de acuerdo, pero somos respetuosos. Y lo último, pase lo que pase con la definición del campeonato, la continuidad de Francisco Arce estaba confirmada, presidente. Yo creo que eso no entra ni en análisis. Sí, contractualmente hay cuestiones que hay que tomar decisiones, que hay que todavía confirmar, pero él está contento en casa y nosotros estamos contentos con él, de eso no hay ninguna duda. Volviendo al tema de las entradas, lo último ahora sí. ¿Tiene alguna esperanza de que Guaraní recapacite, entre comillas, y llegue a las 500, o ya cree que en la última hora eso no va a cambiar? No, mi esperanza está en que Cerro descanse hoy después de las prácticas de la semana y que mañana estén listos para poder dar un gran partido y, si Dios permite, coronarnos.
Fútbol a lo grande. La nota exclusiva de Víctor Villalba con Raúl Zapac. ¿Reiteramos lo más resaltante en la entrevista? Sí, sobre el tema de las entradas, que dice que fue abusivo Guaraní, que no construye este tipo de actitudes, porque en este caso hay que ir respetando y teniendo en cuenta nuevamente a los hinchas. Luego el tema del promedio, si es por Raúl Zapac, si es por Cerro Porteño, quieren hacer desaparecer el promedio para definir el descenso y están viendo qué proyecto presentar porque consideran que ya caducó y que no sirve para nada a esta altura del sistema de promedio. Sobre la continuidad de Elizondo dijo que respetan lo que APF decida, aunque no estén de acuerdo, pero por ahora ellos sienten que a la APF les es más fácil mantener en el cargo a Horacio Elizondo. Y sobre Francisco Arce ninguna duda en la continuidad, solamente están viendo el tema contractual. Arce se quiere quedar, ellos quieren que continúe, así que es una cuestión que se va a resolver, pase lo que pase esta noche. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, apostar legal, apostás en riesgo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señor Empresa del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife, queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a femmayflores.com. Regala amor, regala Femay Flores. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 kilómetro 2022. Además de 100 espectaculares premios, participan en el sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Vamos con el 1-1 hoy del partido, ¿verdad? Sí, señor. En el arco, Jan y Servio. Servio y Jan. Claro, Guaraní lo hicimos todavía. Sí, hace una semana nomás hicimos. No, porque ayer había una duda. No, pero hace una semana nomás hicimos el 1 por 1, ganó Cerro 8-4. Ya. Que dijo Pancho, ya no cambia, tenés razón, se me extravió. Claro, y son básicamente los mismos. Los mismos. Sí. ¿A quién le diste campeón vos? A Cerro le puse segundo, campeón le di a Libertad. No, el porcentaje a quién le diste acá. Empate Cerro, para mí Cerro. ¿Para vos? Empate. Guaraní. ¿Para vos? Cerro. ¿Para vos? Empate, Cerro. ¿No le dan luego a el único dicho que ya la Guaraní? A Guaraní. Y está la parada difícil futbolísticamente, pero todo puede pasar. Ahora que recuperó sobre el perfil izquierdo a Benítez, Fernández Cerezo, o sea, tiene todo su potencial. Este es el partido para que Guaraní renazca futbolísticamente y principalmente esa primera parte del campeonato que hizo en 6-7 fechas, recuperar a ese Guaraní, va a tener su público a favor. Y Cerro tiene que regalar más el primer tiempo. Los últimos partidos, el primer tiempo fue muy flojo de Cerro Porteño. Sí, ahí puede aprovechar Guaraní. El arranque del partido siempre le gustó a los dos. Si vamos a características, uno ya sabe que Cerro, la forma o el estilo en que juega y la manera en que te va a salir a jugar el partido es una marca registrada de los equipos de Arce. Guaraní no. ¿Por qué? Porque en este torneo tuvimos varias versiones de Guaraní. Cuando debió salir a atacarlo a Cerro en su cancha, se quedó atrás, lo esperó, jugó muy cauto, para no utilizar otro término a lo mejor un poco más hiriente. Cuando debió ganar los partidos para sacar 8, aquel partido frente a Sol América para sacar 8 puntos y mostrar personalidad, no lo hizo. En el arranque del torneo vimos a un Guaraní avasallante, dinámico, rápido, pero después fue cambiando de manera, o la manera de jugar y de plantear. Yo no sé si porque le tomaron el pulso a Guaraní o porque fue cayendo el rendimiento de algunos, pero hoy termina siendo un equipo, o terminan llegando a la última fecha siendo un equipo bueno pero no regular. No encuentra tuvo altibajos en el camino y Cerro llega de menos a más.
en realidad futbolística. Eso no lo digo yo, lo dicen los propios números. O sea, Guaraní en los últimos partidos perdió 1, Cerro no. Cerro viene ganando y convirtiendo muchos goles, le hacen pocos goles. O sea que hoy el partido de Guaraní debe ser, me parece, uno de los mejores. Deberá ser un gran partido para ser campeón. Y enfrente va a tener a un rival que juega mecanizado, de memoria, con un estilo definido. Y ya juega con el resultado. Y ya juega con el resultado, y hay 2 resultados que le favorecen. Igual hay 2 situaciones. A lo largo de la situación propia, estos son son similares a partidos de mata-mata. Acabó la etapa del todos contra todos. La presión hoy que tendrán de los dos lados es diferente. Ahí es donde quiero ver a Cerro cómo está para este tipo de situaciones. Fuera de que tenga 2 marcadores, es cierto, le di empate y va a ganar. Pero esa presión, porque quieras o no, está cierto. Juega con 2 marcadores a su favor, pero esa situación de la presión. Porque hoy es como una final. Coincidentemente los dos se encuentran en la última fecha. ¿Quién tiene mayor presión? Para mí hoy Cerro. Para mí también. Para mí Cerro el que tiene mayor presión. Guaraní el que en principio no se preparó para ser campeón. Esa es la realidad. Está cuarto, quinto, sexto. En la parte previa, fuera a la localía y todo lo que significa. Hoy es Cerro, por lo que significa Cerro Porteño. Y más otro detalle no menor. Olimpia ya está esperando rival el próximo domingo. ¿Y a quién en principio le está esperando Olimpia? A Cerro. Esa ventaja que tiene Cerro Porteño. Pero sí es muy estratégico para el entrenador. Va a jugar con claro. eso. Sí. Pero puede ser de doble filo en un momento si es que se relajan en esa posibilidad. Sabe jugar a defender. Guaraní intentó en algún partido porque le fue bien, pero de los dos, por lo menos Cerro no tiene. Guaraní va a tener que salir a buscar el partido. Cerro tiene que mejorar el primer tiempo siempre. Estos 2 últimos partidos fue muy flojo el actuar de Cerro. Denis, Guaraní va a tener que salir a buscar el partido. ¿Y quién se siente cómodo cuando lo salen a atacar y encuentra espacios? Si hay un equipo que se siente cómodo cuando le dan espacio para atrás, es Cerro. Cerro tiene hombres. O sea, va a tener hoy. Pero va a tener que saber defender. Claro. Son pocos los equipos que le salen a proponer un juego de igual a igual o un juego en el cual quieren dominarlo a Cerro. Y ahí está la diferencia. Hay que ver cómo puede sobrellevar Cerro eso en una situación a la cual no está tan acostumbrado, porque son pocos los equipos que le salen a jugar de esta manera. Como hoy Guaraní, en teoría le debería salir a jugar. Otro factor que también quiero poner como argumento de las situaciones a evaluar, la localía. Muchas veces decimos que la localía puede ser o no influyente, pero estadísticamente Guaraní no perdió un solo partido este año, y de 8 que jugó en el clausura, de 8 que jugó en casa ganó 6 y empató solamente 2 partidos. Punto que ayer resaltaba en la conferencia Jubero, y es cierto, me puse a hacer el repaso. Buen detalle. Y le ganó prácticamente a todos los equipos, solo empató con Libertad y Nacional. Después ganó los otros 6 partidos en condición de local, ya sea partidos que goleó, que le costó, pero estadísticamente tiene ese punto a favor Guaraní. Va por un hecho histórico Guaraní, de ganar hoy, va a gritar campeón en su cancha después de muchísimo tiempo. 1949 se había dado un hecho donde Guaraní había jugado con Atlántida, llegaban en la última fecha Atlántida con Guaraní y Nacional jugando con Sol de América, Nacional con posibilidad de ser campeón. Empataron 1-1 Nacional y Sol de América, pero el partido se jugó lunes y domingo jugó Guaraní contra Atlántida, ganó en su cancha, pero no terminó dando la vuelta porque estaba a la expectativa de lo que ocurría el día lunes. 1949, después nunca más tuvo, o las veces que tuvo Guaraní para definir en su cancha, no salió campeón. Dato que no entra a jugar el partido, pero enriquece un poco las estadísticas. O sea, Guaraní, si hoy sale campeón, va a conseguir un hecho de salir campeón con su gente en su cancha, después de décadas. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 ingresado en disal.edu.com.py. Cuidala tu vehículo cargando con las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dimo cumple un año, ¿quieres celebrar contigo? Regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimo para vos. Descarga la app Dimo Paraguay de la Play Store, ingresa a dimo.com.py, entérate más en redes sociales como Dimo Paraguay, Dimo nos une, unite a Dimo. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motorfuertes de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10 Chacomar. Respaldo total.
Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunícate a través de las redes sociales como Asismed PY o al 288-7000 Asismed toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokyo Magna con el pacto de confianza NGO. Volvió Cadán Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro. Hasta mañana en el nivel 3 de Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Cadán Motor Show. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero gana un Volkswagen Gol 0 kilómetro, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra en todo el país o con billetera personal en sonidosdelatierra.org.py. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruta y compartí Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Farmacias Catedral de Gastavoz. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Interna crea el tema que saca el nombre de Trovato a la Villa. Sí, porque cuando hablaban de centro de alto rendimiento, decían, es de primer mundo. Sí. ¿Lo dijo el propio Cardona? ¿Quién lo dijo? Sí. ¿Quién dijo de primer mundo el jugador cuando viene, entra en la Villa, tiene todo? ¿Quién dijo eso? Brunote aquí sentado en su momento. Vos tenés, sí, Gustavito, tenés Brunote, por favor, cuando dice Brunote de la Villa Olimpia. Porque ahora retuitea a Brunote, respaldándole a Trovato. Sí, porque da a entender que fue una decisión casi por impulso del nuevo presidente y que eso debería haberse tratado en comisión directiva, así como se aprobó el nombre en su momento, ahora el cambio tenía que hacerse por la misma vía. Dice Miguel Brunote, una resolución tomada por el pleno de la comisión directiva debería revertirse de la misma forma. Sí. Ser impulsivo con este tipo de decisiones es un lujo que un presidente de Olimpia no debería darse, es decir, cuando las cosas se aprueban es por comitiva y si algo tiene que desaprobarse por comitiva. Exactamente. Eso es. Sí. Claro. Y acá le responsabiliza directo a Cardona. Así es. Que Gerardo Rodrigo Cardona no quiere hablar. Y hoy no habla. Rechaza esta situación. Sí. Porque hay un detalle, gran parte de los directivos que hoy están dando Olimpia son los mismos que en su momento decidieron el nombre de Trovato, por lo menos en un 50-60% son los mismos. Si más se atrasa el tema, más tiempo da para el comentario. Sí. Si el señor Cardona nos dice a nosotros, esto es así, o si no, entramos en esto, en las dos corrientes. ¿Cómo es posible que se apruebe con un nombre en comisión directiva y, según Brunote, llevado por el impulso, entre comillas, digamos, Cardona, por el presidente, dice? Sí, que la decisión fue de él, y por eso habla de un lujo que un presidente Olimpia no puede tener. Y sin embargo, a Brunote se le discutía a Trovato porque él tomaba decisiones unipersonales. Y ya vamos a entrar en el mismo juego, entre comillas, que le van a decir a Cardona, vos también tomaste esta decisión unipersonal. ¿Cómo es posible que vos cuestiones que se contraten jugadores inconsultos y vos tomás una decisión inconsulta? ¿Se entendió? Sí. Salvo que algún miembro de la comisión directiva nos diga, no, está desinformado el señor Brunote. Esto se tomó por comisión directiva. O si no, se va a crear la duda. Si, según dice Brunote en su Twitter, si Cardona tomó, por eso queremos hablar con Miguel Cardona, decisión individual, ¿qué vas a cuestionar cuando se incorpora un jugador? Porque vamos a entrar en el juicio de valor. ¿Qué es más importante? ¿Contrastarle a Denis Canilla, a Víctor, Arturo Rubín, Jorge, ponga ejemplo, o sacarle el nombre de una villa? ¿Cuál de los dos pesa? Institucionalmente. ¿Cuál de los dos pesa? Si yo contraté a un jugador inconsulto, ¿por qué yo voy a sacar un nombre inconsulto? Y vamos a ir en el juego. Me están diciendo esto de mí, puedo decir Trovato, y sobró de la misma manera cuando sacan al propio Trovato. Sí. Sin tomarle posiciones, mirá claro, que son cosas. ¿Cómo es el tema? ¿Se entendió lo que digo? Y con el agregado, Arturo, de que Miguel Cardona llega al Club Olimpia de la mano de Marco Trovato. Bueno, esa es una interna entre ellos. Sí.
Ahora vamos a ver lo que resuelve. Pero se destapa la interna con esta situación. Claro, porque claro. son dos corrientes. Acá se ve marcado. Es decir, vos me trajiste, pero eso no te da derecho. O sea, estaban juntos, pero una vez que se separaron. Y ahora está separado. Está ya el problema. De otra manera también. ¿Cómo? Se interpreta de otra manera. Que Cardona le echa la culpa a Trovato, claro. Al quitar el por eso le quita el nombre, porque claro, si él considera que no hubo algo malo en la administración de Trovato, el nombre iba a seguir. Claro. Sí, el punto es que Trovato tomó decisiones. Sí, no voy a dar nombres. Sin pedir permiso a la comisión directiva. La pregunta te hago a vos. Te hago a vos. Me está escuchando en la radio. Vos leíste el Twitter, te repito que no voy a dar nombre. ¿Vos leíste el Twitter de Miguel Brunote? A vos te pregunto que está escuchando. El punto es que el Trovato, sí leí. Vos fijate lo que dice ahí, que esta es una decisión unilateral, ¿es verdad? Sí, tomada por el impulso. Por el impulso, a ver si me entendés. Claro, nadie toma partido, te estoy aclarando. Si a Trovato se le cuestionaba contrataciones en consulta, lo que dice Miguel Brunote en defensa de Trovato, ¿verdad? Sí. Que están tomando una decisión no de directiva, llevada por el impulso, el contenido. No, eso es otra cosa. No, no estamos juzgando qué es bueno y qué es malo. Aclaremos, ¿verdad? No. Acá lo que estamos diciendo es que quiera o no quiera, según dice Miguel Brunote, a ver si no entendemos, la directiva no fue la que tomó la decisión. ¿Así es? Así es. Que lo que queremos nosotros es hablar con un miembro de la directiva. Esa nomás la consulta. Para saber si este tema se tocó y se aprobó en comisión directiva. Eso nomás. Y después lo que quieran. Porque si no, efectivamente es una decisión del presidente. Unilateral. Sí. Rodrigo, haceme un favor si llegaron los premios de Fleming, licenciado. ¿Ya está? Sí, ya llegó licenciado Villalba. Muchísimas gracias. Hoy sorteamos. ¿Qué llegó de premio? Contigo, Luis. El Ibero es un espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422 o síguenos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Volvió Shell, volverá a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel. Con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor. Shell. Compra cómodo, buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000, el WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales en La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración o fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresá a basebase.com.py. Hasta ahora no se hizo cargo de sus decisiones. ¿Cómo esto de las contrataciones? Sí. Y aquí dijo Miguel Brunote sentado que no hace falta que pida permiso a la dirigencia, dijo. Sí, exactamente. Por no tenerlo de la villa. Hay una parte, Gustavito, que te va a llevar su tiempo muy importante. Cuando tuvo Miguel Brunote, se refirió a la gestión Trovato, ¿verdad? Sí. Se refirió. Y ahí Miguel Brunote dice lo de la villa. ¿Dice él? Sí, y el tema de las contrataciones explicaba que eso no se puede hacer en toda la comisión directiva porque se puede filtrar, porque no pueden estar más o menos pidiéndole permiso a varias personas como para ir lo manejaba él.
las negociaciones, y que directamente, y ponía ejemplo incluso de que varios clubes trabajan así en el mundo, que el presidente o una persona se encarga sin necesidad de tener la aprobación completa de la comisión directiva. No, por eso estamos respondiendo, nosotros somos periodistas. ¿Cómo se maneja un club? Se maneja Denis, Víctor, Jorge, Pancho, de acuerdo a su manera de manejar, ¿verdad? Claro. Así es. Así Sí, no es. así es. Así es. Así es. Y ahí tenés Gustavito cuando dijo mi breve, por eso sale el cruce. Por eso digo, no estamos ni tomando partido, estamos contando lo que pasó nomás. Y en el Olimpia no, hay silencio directiva. Aquí lo que queremos es que algún miembro de la directiva nos hable y nos diga no. Como dice Vito, esto que se tomó de sacarle el nombre de la Biblia a Trovato es resolución de directiva. No es solamente Cardona. O no es Cardona. Eso nomás, ¿verdad? Nada más. Es la única pregunta que queremos. Sí. Nada más. Así nomás. ¿Qué relación hay en comprar por estos jugadores? Es lo que se le cuestiona, pues. ¿Qué se le cuestiona a Trovato? Sí, Cardona no va a hablar. ¿Ocurre qué? Salta el tema de la deuda con lo de Derby. Ahí se produce el quiebre. ¿Cómo se va a pagar 5 millones de dólares por el 50%? Sí. Como la plaza no da. A lo que se le agrega que ayer vino la notificación oficial. Olimpia ya acusó recibo. Olimpia no puede contratar jugadores. De hecho, no va a contratar luego, si no tiene dinero. Claro. Va a tener que recurrir todo lo de la casa. Así es. Y le va a obligar a que el capital del club sea jugadores de la casa. Sin querer, queriendo, Olimpia puede reinventarse. ¿Es verdad? Sí. No va a contratar jugadores de afuera, todos son de la casa, y internamente a Olimpia le va a venir bien eso. ¿Así es? Sí. Así nomás. Y te digo más, nadie habla. Y lo que necesitamos es que alguien hable. Alguien tiene que hablar. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Gran remate en Casa Rosada este domingo mañana. Gran remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos mañana en Casa Rosada. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler en maquinarias, estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta y tu traes 20% de descuento y 10% en audio. Hasta el 31 de diciembre, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga el precio de una nafta 93, juega de local y suma del equipo, carga Supra 95, Copitrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco y se arregle. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacepas y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después y chao Risaca. En Electroban aprovecha la promo, el calor bajo control y equipate con los mejores aires acondicionados, heladeras, congeladores y ventiladores del país. Pagando con tus tarjetas de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Visita nuestra página web electroban.com.py o una de nuestras 31 sucursales en todo el país. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, reiteramos esto, porque nos están insistiendo mucho. Nosotros queremos hablar con miembros de la Comisión Directiva y no podemos. Pero el tema es muy puntual, ¿no? Es fiscalía que va a investigar, auditoría financiera, asesor jurídico, no va por ahí. Por eso no le llamamos ni a Ferreira, a Manuel Ferreira. El tema es lo que tuiteó el señor Miguel Brunote. ¿Puede dar lectura otra vez, niño? Sí, señor. Es muy fuerte lo que dijo. Cardona no quiere hablar. Entonces, le responsabiliza al presidente del Club Olimpia
y no entremos en el chismerío, porque esto no es chismerío, esto está publicado en el Twitter del señor Brunote. No es que a nosotros ocurre, estamos creando un quilombo interno en el Olimpia. No tiene nada que ver. Sí. Esto tuiteó el expresidente del Olimpia. Hace 44 minutos. Una resolución tomada por el Pleno de la Comisión Directiva debería revertirse de la misma forma. Ser impulsivo con este tipo de decisiones es un lujo que un presidente de Olimpia no debería darse. ¿Cómo se interpreta? Que el presidente de Olimpia directamente fue el que mandó que él decidió borrar. Sin consultar ante la comisión directiva. Inconsulta. Sí. Una decisión inconsulta. Y que según el presidente lo correcto hubiese sido que el tema se trate en comisión directiva, así como se había aprobado. ¿Cómo se había aprobado qué? Y se había aprobado que el nombre sea Marco Trovato. Lleva el nombre de Marco. Y sacaron el nombre de Trovato. Sí. Está Jorge Arias. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Saludos que nos están oyendo. Jorge, un gusto hablar contigo. Olimpia, pasado franjeado en tu carrera futbolística, digo, del Olimpia. ¿Cómo andás vos, Jorge? ¿Bien? Bien, tranquilo. Aquí, pues, como comentaba su compañero, acá en concentración, que jugamos un partido muy importante de aquí en Colombia. Estamos allá en cuadrangulares, disputando una serie de partidos difíciles y ahí encaramos muy primordial para pasar a la final. Está bien, con Jorge Arias del Deportivo Cali, dicho sea de paso, varios paraguayos en el Deportivo Cali, haciendo historia también. Hay algo, Jorge, que queremos consultar, deseándote lo mejor, está claro, pero en nuestra función de periodista tenemos que consultarte. Esta es la pregunta y no lo tomes a mal, es para conocer la información de buena fuente. Pancho. Jorge, ¿hay alguna falta de pago, alguna deuda por parte de Olimpia para contigo? ¿Quedó algo inconcluso allí en tema deuda? Sí, siempre me deudan bastante dinero. En el momento no tomaba acciones legales porque igual tengo su contrato vigente con el equipo. También se está hablando sobre esta situación, sobre mirar cuánto los acuerdos de pago y todas esas cosas. Entonces, por eso, como digo, no he tomado acciones legales, pero siempre es una cantidad de dinero, o sea, que corresponde a premios, del título, los 2 títulos del Tetra y del tricampeonato, deudas sobre pandemia y otras deudas que tiene el equipo. Pero como digo, no he tomado acciones legales porque igual tengo contrato vigente y se está hablando sobre esta situación. ¿La deuda es para contigo o también al Junior se le debe dinero que es de dónde viniste? Bueno, para conmigo, lo que le acabo de comentar, sí. Y con Junior, hasta donde tengo conocimiento, creo que deben cerca, o no sé si estoy errado, pero como $300,000. Perdón, Jorge, ¿cuánto? De pagar. Entonces, por eso Junior recurrió a demandar y pues yo creo que ya salió esta demanda. Perdón, Jorge, la deuda con Junior sería ¿cuánto sale entrecortado? $300,000. ¿Esos $300,000 Junior recurrió a la FIFA para el cobro o no, Jorge? ¿Sabes algo de eso? Sí, hasta donde sé, sí recurrió a la FIFA. Sí recurrió porque ya pasaron, el plazo pasó hace mucho tiempo y tuvo que recurrir a eso. Bueno, y Jorge, ¿tu caso supera $300,000 la deuda de Olimpia? No, mucho menos el monto. Pero vos estás tratando de cobrar, como se dice, por las buenas, o vas a recurrir a otra instancia como la FIFA. No, pues yo estoy en conversaciones con el club sobre la situación que está viviendo el club y pues posiblemente estaría regresando. Tengo contrato vigente hasta mitad del otro año, todavía no tengo claro cuál sería mi futuro, pero todo está por el diálogo. Solamente estamos dialogando cómo serían las formas de pago. Como te digo, la situación del club es que es difícil y pues la verdad lo que menos quiero es aceptar un club que siempre me brindó la mano. Hecha la aclaración, perfecto, el error es mío. Vos tenés contrato hasta junio del próximo año. Sí, tengo contrato vigente con ella hasta junio del próximo año. ¿Sabés por qué, Jorge? Porque hay una resolución FIFA. Olimpia no puede incorporar jugadores por no pagar lo de Derlis González, que a lo mejor estás al tanto y ayer Olimpia fue notificado. Tiene que jugar con jugadores de lo que tiene
con los pases de los jugadores que son correspondientes al club. Ese es tu caso. Olimpia no puede contratar jugadores que no pertenezcan al club. Vos estás fuera de esto porque vos podés volver a Olimpia, Jorge. Sí, claro, ese tema sí lo tengo bastante claro y pues esperemos a lo que transcurra aquí a años y esperar a ver qué soluciones dan sobre la situación que estamos viviendo todos. Sí, señor Jorge Arias, y cuando vos decís, a ver, el planteo lo haces vos personalmente, tú haces tu representante, a ver, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo con Olimpia que hoy está en un verdadero problema de deudas? Te pregunto, ¿está la gente del lado de todo? ¿Vos proponés el pago, Olimpia te propuso, o ahí está? No, estamos en conversaciones, como le he dicho, el que habla pues más sobre profundidad del tema es mi representante, por la situación que estoy yo ahora, concentrado en los partidos que se vienen jugando aquí en la Liga Colombiana y pues obviamente mentalizado ahora mismo en mi presente que en el Deportivo Cali. Entonces este tema con Olimpia mi representante es lo que más a profundidad ha hablado con ellos. Está perfecto, ¿cómo podés volver? ¿Cómo no? Eso aún está, no se sabe. Sos jugador de Olimpia hasta junio y habría que ver qué va a pasar con el futuro, ¿no? Exacto, todavía no tengo un futuro definido, hasta ahora es viviendo el presente que hay aquí en el Deportivo Cali. Está perfecto, niño Jorge. Sí, Jorge, en ese sentido, por ejemplo, podían llegar a un acuerdo de liberarte los 6 meses restantes a cambio de la deuda, ¿podría ser una salida? Pues podría ser una salida, pero eso, como le digo, no se ha estudiado. Yo creo que Olimpia tiene intención de reintegrarme por lo del caso que tenemos, que ya hizo la apreciación de que no puede contratar jugadores, que las demandas que tiene encima. Entonces siempre hay interés de que regrese, pero como digo, hoy por hoy mi futuro no está definido. Pues gracias por este tiempo, Jorge. Lo mejor para vos. Gracias, Jorge, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Jorge. Lo mejor para vos, chico, buen atento, ¿eh? Sí, muy atento, sí, muy correcto. Pues muy correcto. Las deudas, terrible. Y a pesar de las deudas, él está con intenciones de regresar hasta ahora porque tiene que volver a Olimpia. Hasta junio tiene contrato. Pero esperando son la resolución. $300,000 más. Esta no sabíamos. No sabía. Esta no sabía. El Junior de Barranquilla le hace reclamo. Sí. Y ya fue la FIFA, dijo que dijo. Ya recurrió a FIFA por el tiempo. Sí, en realidad ahí pasan dos cosas. Primero la deuda de Olimpia con Junior y la deuda con el jugador. Así mismo. Con el jugador puede arreglar. Sí, el premio. Sueldos caídos y de los títulos, en el caso del jugador. ¿Cuál es la que pusiste, niño, la deuda? Sí, los 300,000 de Junior, pero lo de él no dio montos. En el caso de él, título. No, pero dijo de qué le debe. Y es inferior premio, a 300,000. el tricampeonato, el tetracampeonato, porque Arias formaba parte de esos planteles. Y el sueldo caído. Sí, y tiene 6 meses más de contrato con Olimpia. Así mismo. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado, envían WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas de Riplata, pedimos mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestión, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar. A partir de ahora encontrar Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT, 2.000 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetro en el grandioso, 700 millones, más una Toyota Fortuner en el poderoso, y salen sí o sí 30 motos Honda, pedí CNT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasas de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción. Acedi Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Toda previa, le decimos a la audiencia, puede ser final. Es así. A la previa se espera el partido. ¿Es verdad? Sí, ya. Ya no hay más. Habló Raúl Zapata en la exclusiva. No hay manera, no existe manera. Nos vamos a estar hasta las 2 de la tarde. Vamos a poner música de Guaraní, va a ponerme a hacerlo. No hay manera. Acá lo que se espera es el desenlace. Parece que el público no entiende. Si quieren decirnos al aire, que nos digan. No sé qué más quieren.
Así nomás siempre, como lo diario, anuncio. El final del vuelo, ¿qué va encima? ¿Qué va encima? Vamos a estar a las 2 de la tarde. Y vamos a ovilar, vamos a repetir. Así es. No es como el anuncio. Yo no sé, no, es que estemos obviando Cerro Guaraní. Dijimos lo de. Entrada agotada, dijimos que mandó la nota, que los vecinos, que hablamos de la vecindad, va a tener la preferencia. Sí. Habló Fernando Cubero en conferencia, ya hicimos el 1 por 1. ¿Qué más lo que quieren de hoy? ¿Qué quieren? Porcentaje ya hicimos. Todo ya hicimos. Yo no sé cuál es lo que es el tema. ¿Qué quieren? No es difícil, ¿será? Sí, la gente anda muy sensible, anda. Perdón, contigo, Luis. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos en super descuentos, puedes armar tus combos y financiarlos con el toque. Entérate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. No, está bien, pero ¿qué más vamos a tocar el tema? Ponte en Denis. Y hay que buscar, Arturo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Hoy se juega la final Cerro Guaraní, Cerro. Te escuchamos, dale. ¿Y cómo va a jugar? ¿Cómo va a jugar Guaraní? Y para mí Guaraní va a salir a atacar, ¿no? Tiene el mismo equipo. Y Cerro Porteño yo creo que va a especular y va a jugar de contra ese primer tiempo. Yo creo que así va a ser la estrategia de Cerro Porteño ese primer tiempo. Pero yo creo que no le conviene eso, Denis. ¿Qué? ¿A Cerro? Esperar, especular, porque no sabe jugar especulando Cerro. ¿Para qué va a cambiar hoy? A ninguno de los dos le conviene salir a especular, no tienen ese formato. Yo creo que va a jugar, Chiqui, estratégicamente va a jugar este partido, no va a salir alocadamente a atacar desde el principio. Creo que va a ser así el primer tiempo, al menos. Pero después. Atención a ese detalle, una cosa es salir a atacar y otra cosa es salir a atacar alocadamente. Son dos situaciones. Yo puedo salir a atacar. Le pido a mi equipo, vamos a salir a atacar, vamos a hacer un equipo ofensivo, y otra cosa es el comienzo del partido, tener que salir a hacer 10 goles, no, son dos situaciones diferentes. Ojo con Guaraní, porque suele hacer Guaraní así, o sea, no, pero estamos hablando de Cerro, no estamos hablando de Guaraní. Cerro no va a salir a atacar, por primer tiempo, va a especular. Lo peor que puede hacer, lo que estoy diciendo, el infortunio de la situación o la capacidad del rival de hacerte un gol en los primeros 10-15 minutos, te gana 1-0 Guaraní, arranca de 0 para Guaraní ¿Y qué tal si Cerro hace el gol los primeros 10 minutos? Y por eso te digo, tenés que salir a atacar. Va a hacer gol de contragolpe. Recordate de mí lo que va a suceder en el partido del primer tiempo. Recuerden, es un juego peligroso. ¿Cómo va a ser un juego muy seguro? Sí que no, al contrario, si vos estás acostumbrado a jugar así, sí, los dos saliendo a jugar. Guaraní va a salir a buscar y Cerro lo propio. Intensidad tiene en el campeonato y el que más sabe tener la pelota. A mí lo que me preocupa es Cerro los primeros 45 minutos siempre, estos dos últimos partidos al menos, ¿verdad? Que siempre regaló, no fue intenso, y ahí Guaraní puede aprovechar si es que consigue goles, si ataca, si es ese Guaraní de los primeros partidos del campeonato al menos. Sí. Yo siempre digo, hace rato Pancho tocó el tema de Guaraní, la parte física, decayeron totalmente en este tramo del campeonato. Al principio fue un equipo muy físico, presionaba alto, eran intensos. El volante Guaraní ya no hace más goles. Sí. Se recuerda que pisaba el área, volvía. En realidad está pisando el área, pero no se le está negando. El partido anterior en Dos Bocas hay una dando en la línea, se saca la marca, la quiero patea y contra River, casi en la línea sacan y no se le abre la cosa. Hay veces que se te abre el arco y otra que no. Viene jugando para mí bien, pero no es el mismo de siempre. Pasa que antes estábamos acostumbrados al muy bueno o el excelente. Hoy con el bien no alcanza. Sí. Se volvió un jugador de 6 puntos. Antes estábamos acostumbrados a los 7, 8 hasta 9 puntos de rendimiento de Florentín. Esa es la situación, o sea, quedó en una medianía cuando él siempre se esperaba más, que sea sobresaliente en los partidos. Justo después de un combo que vino de la selección, bajó totalmente el rendimiento. Increíblemente. Eso sí. Justo Guaraní le necesita, hoy más que nunca Guaraní necesita ese Florentín goleador. Su buen momento no se aprovechó en la selección, fue allí, vino y decayó. Sí. Eso sí es real. Esa es la situación. Pero yo no le veo a los dos defendiendo, o sea, ni a Guaraní ni a Cerro. Para mí los dos van a salir a atacar. Este primer tiempo, yo creo que Cerro va a especular un poco y va a jugar de contra. Se puede dar. Hoy vamos a ver ahí si es. Yo no le veo, o sea, lo peor que puede hacer Cerro Porteño, Chiqui, es salir a especular. Ante la situación de una situación de un... Claro, le va a beneficiar, Chiqui, porque juega con el resultado, niño. Y va a conseguir... Va a dejar que Guaraní le ataque y Guaraní va a dejar espacio atrás. Y le lo va a que sí Guaraní necesita hoy para tener cierto peligro en el partido es dos jugadores que estén enchufados. Uno es Josué, porque si Josué es el otro Josué, el que no está metido en cancha, Guaraní es 10 menos. Contreras
es otro que cuando entra tiene que generar fútbol de medio para arriba, porque si no van a estar aislados los dos van a estar allí en una isla, van a estar en la avenida Eusebio Ayala y los otros van a estar jugando en la Vocacional. Entonces tiene que ser un equipo, tiene que conjuntar esa situación y los dos jugadores claves son ellos. Primero la recuperación de la pelota en el caso de Florentini y los volantes con Cedrés, y después en el juego que van a generar Colmán. Porque ¿de qué te sirve tenerlo a Alfio y a Fernández sin pelota arriba futbolísticamente? Clave de Guaraní, ¿sabe qué va a ser? El equipo de Guaraní. Ese equipo de los primeros partidos que tiene que ser intenso en la marca. Que eso, yo creo que en día individualmente no creo que salve o gane el partido Guaraní. Al contrario, el conjunto. Ese equipo intenso que era Guaraní, que todo el mundo marcaba, que Fer inclusive bajaba, peleaba, se tiraba al piso. Y ese Guaraní necesita, el hincha necesita ver ese Guaraní hoy en día para poder soñar ser campeón. Si no, no le va a ser muy complicado, porque Cerro es un equipo ya armado, un equipo que si no funciona como equipo, aparecen las individualidades. Sí, después de ver la última versión de Guaraní, ¿a ustedes les parece que está más cerca de ese Guaraní de la primera fecha o de esta última? Yo veo una mejoría en Guaraní, porque parecería que está mal. Una cosa es cierto, vos mirás el resultado es malo. No se le abrió el arco en el segundo tiempo contra Guaireña, pero no hizo un mal partido en el segundo tiempo. A tiempo, en un momento le peloteó a Guaireña, ¿cierto? No entraron los goles, vos mirás la tabla y no está puntero. Pero parece que estamos hablando de un equipo que está en una situación de catástrofe y no es así. No. Guaraní tiene lo suyo y tiene con qué. Porque parece que estamos hablando del quinto de la tabla cuando hoy juega local y tiene la chance de ser campeón. Para mí... Sin menospreciar a Cerro, que tiene lo suyo y es el líder. ¿Vos estás diciendo por mí, niño? No, y hablo en general de todo, porque parecería que estamos hablando del nivel... Me está respondiendo a mí, el mismo responde a mí. Parece que la carrera tiene que ser para salir campeón. Por algo está en esta instancia. ¿Se sintió afectado? Sí, no, y por eso yo creo, porque yo le veo a Guaraní igual mejoría. En tabla es cierto se está quedando... sea mal equipo. Pero parecería como que no... Por algo está donde está. Por algo los dos llegan en esta instancia. Ahora, la realidad futbolística es muy clara. Cerro es más en este momento que Guaraní. Guaraní debe doblegar esfuerzos hoy para ganarle a Cerro. Es más. ¿Tanta la diferencia, Bebito? Ya volvemos. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Represente, garantiza y marca. Seguinos en redes como CF Moto, CF Moto, Experience More Together. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Paso Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus, cápsulas blancas de reacción con lumpios de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tu seguro es lo más importante, con experiencia, seguridad, respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estira que te harán vivir sensaciones sin límites. Con su efecto calor, seguinos en redes Control Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011 Mons Hotel. Su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 751 Casico Villoco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Bueno, y que Guaraní Cerro marca mucha diferencia con relación a Guaraní. Contigo, Luis. Es momento de dejar de pagar el alquiler, pagar tu propia casa. Con Visión Banco Hilares, abonás mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Maricela López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguros que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín Ron Fortilimón con Nectán Burcuya Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortilimón con Burcuya.
Sanicer Sasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías y accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Subillala, esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629, seguimos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día. Vivas más despierto acerca del resto de todo el país. Para conocer más acerca de todos los productos, hace tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. La diferencia no es tanta, dice Víctor, a favor de Cerro. Para mí Cerro hoy es más que Guaraní, pero un escalón encima. Hasta ahí. Es más que Guaraní, pero coincidió con Víctor, un escalón. Pero vos dijiste que Cerro va a ser campeón. Sí. Entonces, yo me acuerdo de Pancho, porque Pancho tiene que doblegar esfuerzo, como si fuera que tiene no, pero primero tiene que igualar y después el rendimiento. Igualar y después tiene que ganar el partido. Miti, es una cabeza, no hay tanta diferencia, es una cabeza, está ahí nomás. Y por algo están en, reitero, por eso dije, por algo están en donde están en la instancia que están. Pero llega mejor, para mí llega mejor Cerro. Y aparte, el escenario que se presenta dentro de la previa del partido, ¿en qué sentido? En que el escenario ideal para Cerro y para Chiqui, su planteamiento es que un equipo salga a atacarlo. Cuando a Cerro lo atacan y dejan espacios, Cerro te puede hacer 1, 2, 3 y se puede pegar una fiesta contigo. Ahora, a Cerro diste el ejemplo a Cerro el tema el 12. El 12 de octubre, le cuesta Guaireña, le cuestan partidos donde el rival se cierra y defiende el empate. Guaraní hoy está obligado a salir y eso es para mí una ventaja estratégica dentro del planteamiento, dentro del planeamiento para Chiqui. Guaraní puede quedarse a esperar también, puede ser Cubilla. Pero no le conviene, Guaraní tiene que ganar. Pero Jubero va a manejar como tipo Cubilla. Los momentos en que salió. Cubilla, por algo Cerro tiene que esperar también. ¿Lo van a esperar entonces? No. Estratégicamente le conviene. Si es partido de resultado, claro que se van a mirar la cara. Si es partido de resultado. Hoy van a escuchar gritos de Jubero y de Chiqui terrible. Eso va a retumbar todo hoy. Partido de resultado, ¿no? ¿Vos crees que Jubero le va a decir, vamos muchachos al ataque? Jubero no es tontito. Sí, porque ya en el primer tiempo ya puede liquidar al Cerro Porteño. Él no le va a decir, vamos muchachos al ataque, tenemos que ganar, el empate no nos sirve. Él no le va a decir, el empate no nos sirve. Supongo que no le va a decir. Necesita ganar con goles. Juguemos como ¿Cómo le alcanza? Juguemos como jugamos, le va a decir Jubero. Centro, cabeza Roberto Fernández, gol. Y después que haga la gran tacuarí, yo soy ese Jubero y me cuelgo el señor. Vos necesitas un gol más, no necesitas hacer 2, 3, 4, 5. Por eso, es ser lo suficientemente inteligente para ganar a lo largo de los 90 y tantos partidos. No es que al comienzo Guaraní tiene que ser una no, yo no estoy lo que Guaraní dijo. No es por eso, yo estoy de acuerdo. Y si Guaraní no estoy de acuerdo que Guaraní tiene que ser inteligente. Desde mi punto de vista, Cerro tampoco va a salir a atacar este primer tiempo. ¿Cómo hace el partido aburrido? Y puede ser el resultado. Un formato bien de final. Normalmente en la final se ve el que hace el gol es campeón para Guaraní, haciendo gol es campeón. Los dos se cuidan. Con un gol no me la casa Guaraní. ¿Se pueden cuidar los dos? Sí. Es cierto, de ese lado, vos le diste a Cerro, Denis, y disculpame que te diga, te encerraste mucho en Denis, porque Denis Canilla, como dice que Cerro va a ser campeón. Pero hace 3 meses pues ya dije eso. Y por eso contigo, Luis. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a Tapetica en bajoinfo@tapeti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Renta Mac, no reventa más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Su pizza es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Pizza calidad para el mundo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y
nadie se lleva una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Ahora con Bancopp puedes transferir dinero desde tu cooperativa a tu cuenta Bancopp u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancopp en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancopp, un banco con raíces. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa y alivio para todos los dolores. Y yo Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. No voy a dar nombre todavía. Voy a pedir firmas de socios para pedirle renuncia de Balota. Muy fuerte, ¿eh? Por el tema de Balota. De que se hicieron contrataciones inconsultas. Porque Balota estaba cerca. No, según están diciendo acá, Balota aprobaba las contrataciones. Sí. Y felicitaba, no es que desconocía. Claro, sí. ¿Entendés? Así no es. Así no es. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Neonix. Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. El Gran Pollo Pechugón, con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto económico y de gran tamaño. Ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos de los locales, Casa Central de Subellala Casi, R2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lamar, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi cercano a Martínez, teléfono 227-37 al 8. En Punto Farma trabajamos diario para mantener hasta nuestros puntos de venta en todo el país. Puedes hacer tus pedidos a través de puntofarma.com.py y el delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Haciendo una lista de jugadores en conflicto económico con Olimpia: Derly González, Jorge Arias, Nicolás Domingo. Clubes en realidad, los clubes son los que están en conflicto por la ficha de esos jugadores. Sí. Perfecto, vale la aclaración. Jorge Arias, Derly González, Nicolás Domingo, Polenta, Ernesto Caballero, Hugo Fernández, Adebayor, su representante en este caso, y lo de Garner. Y decime, cuando Polenta se fue a la de Olimpia, ¿cuándo se fue ahora al fútbol uruguayo? Sí, Polenta ahora está en Nacional de Uruguay. ¿Cómo se fue a la de Olimpia? ¿Hasta cuándo? Y tenía todavía contrato vigente. ¿Y cómo el tema? ¿Cómo le va a demandar contrato vigente? Por eso yo le dije a Arias. Se dio no, claro. Si Polenta es de Olimpia y le demanda a Olimpia. Sí, pero... Falta de pago, eso es técnicamente falta. Me voy porque no me pagaste. Va a terminar la FIFA en su caso. Sí, ahí se aplicó la rescisión con Polenta. Con Arias no, porque él fue a préstamo a Deportivo Cali, renovando el contrato. Y se hizo la rescisión y le demanda y Polenta le demanda a Olimpia. Por deudas. Y lo mismo Domingo. Domingo sale libre del club porque ya no lo iban a tener en cuenta y él va a parar a Banfield como jugador. Sí, pero hay libre. que preguntarle a Olimpia si es que ahí está Wildo Almirón que nos va a contar. Wildo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, para vos, para la audiencia. Wildo, vos sabés que nos están preguntando mucho. Habrás leído, y no, esto no se trata de comidilla porque Miguel Brunote puso en tu Twitter, habrás leído lo que puso, ¿no? Creo que sí. Léeme, por favor, niño. Vamos a esperar. Sí. No digo el Wildo para que la audiencia... Una resolución tomada por el Pleno de la Comisión Directiva debería revertirse de la misma forma. Ser impulsivo con este tipo de decisiones es un lujo que un presidente de Olimpia no debería darse. ¿Cómo se interpreta, Wildo, esto? Porque sos miembro de la directiva de la Olimpia. ¿Lo hizo en consulto? ¿Sacarle el nombre de Trovato a la villa? Primero, Miguel y cualquier otra persona tienen el derecho de expresarse como quiera, ¿verdad? Lo de la impulsividad creo que es muy riesgoso de su parte hablar, porque muchos de los problemas que tenemos son problemas de impulsividad, de decisiones que se tomaron con relación a otros temas que ahora están explotando en el club, ¿verdad? En lo que respecta al cambio de la villa, fue una decisión del presidente
y eso fue tomada referéndum de la comisión directiva. Veníamos hablando ya respecto a ese tema, pero la decisión la tomó el presidente y seguramente va a ser oficializada en la próxima sesión de comisión directiva, porque la decisión fue a referéndum de la misma vez. Dice, propone o dice, señores, yo le comunico, no sé qué término usó Miguel Cardona, que voy a retirar como presidente del club el nombre de Trovato de la Villa. ¿Así fue? A referéndum de lo que decía en la primera sesión de comisión directiva. Sí, señor. Así fue. Él dijo, voy a retirar, quiero que sepan. Sí, señor. Es decir, comunicó su decisión. Comunicó su decisión y sometió a la decisión del Pleno en la primera sesión que tenemos que tener esta semana. Esta semana. ¿Y ustedes consideran que van a aprobar? De lo que hablé con algunos compañeros miembros, respetando cada uno la posición, yo creo que se va a confirmar. ¿Sabe por qué, Wildo? Porque ya sacaron el nombre antes de la reunión. Y porque yo creo que hay números como para confirmar la decisión que, como te digo, tomó ante el referéndum de la comisión directiva del presidente. Bueno, y el tema de Brunote cuando dice impulsivo, ¿cómo que dice? Sí, el impulso es un lujo que un presidente de Olimpia no se puede dar. ¿Y cómo se analiza eso? Eso que vos decís, Wildo, tiene que ver con las decisiones asumidas antes por Trovato. Por Trovato y por Brunote, muchas de las decisiones que se tomaron en esas administraciones son las que hoy están creando un frente bastante importante. Cada mañana, como nunca, aparece un nuevo incumplimiento de parte de Olimpia que tenemos que afrontar. A la suma de casos que ya tenemos, van apareciendo casos nuevos. Así que yo de la impulsividad creo que me reservo el derecho de pensar lo mismo de quienes tomaron decisiones y consultas también en su momento, pero no es lo más importante. Es un tema bastante importante esto, pero también tenemos el tema de la deuda, el tema de la sanción FIFA respecto a la contratación de jugadores por 3 torneos, empezando de este torneo 2022. Tenemos el tema de los cumplimientos de salario y premio con los jugadores y el plantel del cuerpo técnico. Tenemos los 2 partidos importantísimos para nosotros, que es mañana y que es el próximo domingo, en donde se define no solamente el éxito deportivo, sino también una ventanita de oxígeno en lo financiero, si es que clasificamos a los Libertadores, si es que ganamos la Supercopa. Tenemos el tema del año que viene, tenemos que rebajar la plantilla de gastos mensuales que tenemos, porque con lo que tenemos hoy no podemos cumplir con todo. Así que son varios frentes de trabajo a los cuales nos estamos abocando los 14 miembros de la comisión directiva en el día a día para tratar de levantar el... ¿Sabía, Wildo? Bueno, uno, ya se llegó la notificación de que Olimpia no puede incorporar, y eso hace que Olimpia recurra más a los jugadores que ya están. Jorge Arias está en Cali, pertenece a Olimpia, tiene contrato hasta junio de mediados del próximo año, y el Junior lo está demandando Olimpia por incumplimiento de $300,000, ¿sabías? Son una de las tantas demandas que tenemos en FIFA. Hoy tenemos una que es la de por todos conocida, cuya notificación de sanción llegó ayer, que es la del Dinamo, con respecto al pase de Derly González. Tenemos otro bastante avanzado, que es del Palmeiras, por el caso de Willy Mendieta, en el cual ya había recaído una sentencia, pero se postergó el cumplimiento de la sentencia por un acuerdo que en su momento se había firmado, que no se cumplió, y por lo tanto, según los trámites de la FIFA, habilita al Palmeiras a continuar en donde quedó esa demanda, que ya estaba bastante avanzada, te digo, con sentencia. Así que en estos días también estaremos recibiendo una estimación de pago, seguramente por el resto del monto adeudado al Palmeiras. Y esos son los 2 casos que ya tenemos. Además tenemos el caso de Jorge Arias, que es de Junior de Barranquilla, dijiste bien, no es del jugador. Tenemos el caso de Eduardo López, tenemos el caso de Polenta, tenemos varios casos que estamos atendiendo en la FIFA, o ante la FIFA. $270,000 es lo de Eduardo López, Wildo. El reclamo, cuando no tiene sentencia, por prudencia de formación profesional, que soy abogado, no es conveniente aceptar el monto que ellos reclaman, aunque sea mediáticamente, no es prudente hacerlo de esa manera. Pero es un reclamo importante, está cerca de ese monto el reclamo, y vamos a ver cuánto es lo que finalmente el Tribunal de Disciplina
condena al Club Olimpia a pagar. ¿Por qué, Wildo, desde tu posición como secretario general del Olimpia, tu cargo es secretario general, ¿verdad? Secretario de la comisión directiva. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a, técnicamente, secretario general de la comisión directiva. Y cuando dices retiremos el nombre, lo dice Cardona, que se retire lo de Trovato en la Villa, Centro de Alto Rendimiento con Marcos Trovato, así, ¿verdad? El nombre. Y hoy cambia. ¿Qué sensaciones da con relación a esto y te da vos, Wildo? Que no es el tema más importante. Repetí más o menos, expuse más o menos los temas que nosotros consideramos particularmente, yo considero más importante. Es un tema, tiene su importancia, pero no es el tema más importante para nosotros en este momento. Yo creo que, como te digo, creo que los números de la comisión directiva están para confirmar esa decisión del presidente y va a ser un paso más en tratar de arreglar un poco el club y marcarnos de cuestiones que se hicieron mal en la época y que perjudican al club, o perjudicaron, es decir, o perjudican al club. ¿Se entiende? ¿Ustedes quieren separarse de lo anterior? Tenemos que. Separarse de lo anterior, separarse de Marco Trovato. Tenemos que. Sí, de lo efectuado, acordado por Marco Trovato. Tenemos que. Y porque bien hasta Virgo, todos tenemos que, vos sabés mucho más lo que estoy diciendo. No, porque quieren decir, yo te digo tenemos que. El verbo presupone que es una obligación que tenemos como directivos, y que sea más claro, ¿verdad? Es la obligación que tenemos como directivos del club para defender los intereses del club, que es lo que decir, la asamblea no ordenó hacer. ¿Se entiende, Virgo? Hoy quieren desprenderse de la gestión anterior, es decir, hacer una etapa nueva. Así es. ¿Y el corte administrativo cómo está, Wildo, que había dicho Carmen? El corte administrativo hace 2 semanas pedimos con relación a la fecha que asumió Miki Cardona como presidente, un corte administrativo que importe no solamente el estudio de las condiciones financieras, contables, flujo de caja, sino además también los contratos con sponsors y sus pagos ya adelantados en algunos casos o atrasados en otros, y conocer también el contrato de todos los jugadores y lo que sobrevengan de esos contratos. O sea, el corte administrativo completo no es simplemente del flujo de caja. Quiere decir que ahora, con esto del corte, mano nuevo, es como borrón y cuenta nueva en Olimpia, a partir de ustedes. Sí, queremos levantar el club, necesitamos hacer eso para desmarcarnos de lo que creemos nosotros se hizo mal y se aceptó en la asamblea en su oportunidad, los errores que se cometieron principalmente en lo que hace a la contratación, que es lo que conocíamos en aquel momento. Pero la contratación de jugadores, me refiero. Antes, discúlpame, perdón. Sí. ¿Qué? Ante la consulta en privado, sí, la respuesta. ¿De cuál? Bruno te le respalda a Trovato. No, que Bruno te le respalda a Trovato. Wildo. Señor. Yo entiendo que y perdón por lo anterior, porque está muy claro en tu posición, vos querés borrón y cuenta nueva como miembro de la comisión directiva, pero por el Twitter de Miguel Bruno se interpreta que le respalda a Trovato. Es así. Es así. Pero siempre luego fue así, no es una novedad eso, Arturo. No, yo no digo que sea novedad, pero Trovato, Brunote, vos decís borrón y cuenta nueva, decís, y lo está diciendo vos. Quieren, en este caso, no es que se quieren separarse de Trovato, quieren separarse de Brunote, es decir, ustedes quieren separarse de los dos. De la forma de gestión que con lo cual llevaron al club al estado en el cual está, tenemos que separarnos. Ahí está. Doctor, con relación a tema deudas, ¿a nivel local se le adeuda también por el pase de Ernesto Caballero y de Hugo Fernández a clubes locales? Por lo menos yo no conozco. Yo justamente estoy esperando también el corte administrativo para conocer a ciencia cierta, porque yo no formaba parte como titular de la comisión directiva anterior, así que yo no conozco. Es justamente eso lo que quisimos cuando pedimos el corte administrativo con varios ítems para ser informados y analizados, ¿verdad? Sí existe por el caso de Castellano, de lo que ya vamos conociendo por notas que recibimos en este caso de Independiente, y de varios otros casos que van a ir apareciendo con el corte administrativo. Ayer nos enteramos que se le seguía adeudando al River
Uruguay por el préstamo, de Olveira, y así cada mañana vamos desayunándonos con una noticia nueva y mala, ¿verdad? ¿Cuánto se adeuda por Castellano? No tengo en mente el monto, es un reclamo que está en el ambiente de Campo Grande, y formamos una comisión en la cual está Jairo y Álvaro encargados de conversar con ellos para analizar e informarnos a la comisión directiva de cuánto es el monto y cómo podemos pagar. Por último, de mi parte, desde esta comisión directiva, en caso de seguir encontrando irregularidades de repente o cuestiones que ya van más para lo legal, ¿se podría dar algún caso dentro de lo que es la justicia ordinaria, alguna presentación de alguna causa dentro de lo que es la fiscalía, doctor? Si encontramos algo, tenemos la obligación, por ley tenemos la obligación de hacer la denuncia, pero no quisiera que el titular de esta entrevista diga que de mi boca salió la amenaza con hacer eso. Simplemente vamos a esperar. Mi formación profesional, como te decía, me exige ser prudente en esto. Esperar el corte administrativo, los informes, revisar los papeles, y si nos percatamos de algo que tenemos la obligación como ciudadanos por el Código Penal de denunciar, lo vamos a hacer. Es muy lírico, Wildo Almirón, decir: queremos hablar con Trovato, queremos hablar con Balota, o ya no. Perdón. ¿Con Balota? No, perdón, me expreso mal. Discúlpame, Wildo. Hablo Trovato y hablo Brunote, discúlpame, me confundí. Es muy lírico, muy romanticón decir, entre comillas, todo comillado. Queremos hablar con ustedes, ¿no? ¿No va? En realidad, con Trovato hay una cuestión legal de por medio de la sanción de la FIFA que nos impide conversar como directivos, a él inmiscuirse en el tema del manejo del club. Pero si tenemos que conversar, no nos vamos a cerrar a conversar con las personas que quieran ayudar al club. ¿O esperan que mismo Trovato o Bruno te propongan, o eso vos crees que no va a ser posible? No, yo no tengo la bola de cristal para decir si es posible o no. Si es que nace alguna intención genuina, que hasta ahora nunca hubo, de solucionar los problemas, vamos a sentarnos a conversar en su oportunidad, pero hasta ahora no hay nada concreto. Especialmente cuando vos sacás el nombre de Trovato ahí de la dirigencia del Centro de Alto Rendimiento y sacás su nombre, podrá decir el otro lado: ¿y para qué? ¿De qué más hablar si ya me borraron? Y esa es la imagen que tenemos que transmitir al interior de los socios del club, que en la asamblea se explayaron respecto a ese tema. Chao, Wildo, gracias por tu tiempo, muy amable. A usted, Arturo, feliz resto de jornada. Gracias, Wildo Almirón, miembro de la comisión directiva del Olimpia, secretario general del Club Olimpia. Sí, y no hace mucho asumió la directiva, como bien decía, estaba como suplente. Ahora aquí en el extra habló la primera vez cuando usó término fuerte. Sí, eso último. ¿Cómo que dijo al final? Desmarcarnos igualmente, desmarcarnos. La idea es borrar ¿qué? Separarnos de lo anterior, dijo. Y al final dijo, cuando yo le dije borraron el nombre, sí. ¿Y eso qué dijo él? Es como para mostrar a los socios que en su momento reclamaban eso en la asamblea. Hay que hacer. Sí. La Caja Mutuales en mes de diciembre te afile por 120.000 guaraníes. Que mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito, sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Llegó la promo gamer de Stock Express. Puedes llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos. Por cada 5.000 guaraníes de compra, generas cupones, canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señor Empresa del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos de hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a pmayflores.com. Regalamor, regala Pemay Flores. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios, la gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordados a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Dimo cumple un año y quiere celebrar contigo regalando 6 vales de 500.000 guaraníes y kits Dimo para vos. Descarga la app Dimo Pro de la Play Store e ingresa a dimo.com.py. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 ingresado en unicel.edu.com.py. La Kentan Clásica es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010 Chaco, más respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Descargando la app ASIME puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde la App Store o Google Play Store. Asismet toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show. Te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. Yo no tengo la bola de cristal para decir si es posible o no. Si es que nace alguna intención genuina, que hasta ahora nunca hubo, de solucionar los problemas, vamos a sentarnos a conversar en su oportunidad, pero hasta ahora no hay nada concreto. Especialmente cuando vos sacas el nombre de Trovato ahí de la dirigencia del Centro de Alto Rendimiento y sacas su nombre, podrá decir el otro lado, ¿y para qué? ¿De qué más hablar si ya me borraron? Y esa es la imagen que tenemos que transmitir al interior de los socios del club, que en la asamblea se explayaron respecto a ese tema. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Wildo Almirón, de la Comisión Directiva de Olimpia. Volvió cada Motor Show, la gran oportunidad de tener todo tu 0 kilómetro. Hasta mañana en el nivel menos 3 Paseo de la Galería. El mundo automotor en un solo lugar, Cadán Motor Show. Gracias a Personal y Banco Itaú, tenés 10% de descuento en Copetrol, pagando con tu billetera personal todos los viernes hasta 1 GB de regalo con cada pago realices. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Hoy es un día para disfrutar, saludar, abrazar, disfrutar y compartir, actualizando la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavos, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad, garantía. Los grupos generadores Cummins. Comunicate al 603-50-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell Power Nafta y Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Vamos otra vez, Gustavito, discúlpame, a la lectura que da, que los socios, cuando fueron para de la administración anterior, cuestionaban. Sí, la última pero asamblea. Se aprobó esa comisión, esa se aprobó. Acá hay un... Sí, el balance fue el que se aprobó. Sí, ya entiendo, sí. Pero se aprobó el balance. Sí, y esa imagen que quieren borrar, dice. Sí, porque entiendo que en la última asamblea, los socios cuando pedían la palabra ya solicitaban el cambio de nombre de Marco Trovato para la Villa Olimpia. Pregunto, ¿se solicitó eso en la asamblea? A viva voz generalmente, se suele dar espacio pero a los se dijo esa noche. Y por lo que dijo entiendo que sí. Pero nosotros no llegamos, eso no trascendió, por eso está
Lo que dice Almirón, Wildo Almirón, por lo visto se trató, porque no sabíamos eso. Sí. Por eso dice, es la imagen que a partir de ahora queremos proyectar en base a lo que se explayaron. Los socios, se explayaron los socios. ¿Vos escuchaste, Denis, que esa asamblea hayan dicho que no tenga el nombre Centro de Alto Rendimiento? No. ¿Vos? No. ¿Vos? Para mí pasa por la directiva, no pasa por los socios. Para mí es una cuestión de directiva. No. Poné por favor a analizar lo que dice de directiva. Yo no tengo la bola de cristal para decir si es posible o no. Si es que nace alguna intención genuina que hasta ahora nunca hubo de solucionar los problemas, vamos a sentarnos a conversar en su oportunidad, pero hasta ahora no hay nada concreto. Especialmente cuando vos sacás el nombre de Trovato ahí de la dirigencia del Centro de Alto Rendimiento y sacás su nombre, podrá decir el otro lado, ¿y para qué? ¿De qué más hablar si ya me borraron? Y esa es la imagen que tenemos que transmitir al interior de los socios del club, que en la asamblea se explayaron respecto a ese tema. Transmitir, ¿cómo se entiende? Sí, y alguien habló de que los socios pidieron la palabra en la asamblea y dijeron hay que sacar los nombres. Es para mí un 50 y 50. 50 de directiva propiamente porque se quiere desmarcar de la anterior y la otra situación. No, yo hablo solamente del nombre. Cuando se hizo esa asamblea se habló del balance, que ganan los barrios, que ganan por balance. Sí. No se habló para mí sacar el nombre de Trovato. O sea, no se hizo votación, pero eso, quizás pero alguien dijo, haya ¿en pedido. qué momento? No, pasa que hay un momento que abren y hablan socios, 50 socios y un socio pide esto, bueno, el otro Diego pide está en los aquello, Estados el otro pide Unidos ahora, aquello. Diego está en los Estados Unidos. Escribile a tu hermano que nos dé una mano. Diego está en los Estados Unidos, aclaramos, Diego Villalba está en los Estados Unidos. Yo no le escuché a Diego decir que se pide que se retire el nombre. Porque según dice acá Almirón, Wildo. Sí. ¿Ustedes interpretaron bien lo que dice? Sí, o capaz, interpretando, porque a mí también me tocó estar en asambleas de cerro, hay veces que hablan 50 socios y se piden 50 cosas, y capaz, para los colegas que cubren Olimpia habrá pasado de largo ese tema y hoy le damos. Bueno, vamos a poner otra vez sobre el final, Gustavito, y nos vamos, si sos tan amable. Interpretación, por favor. Yo no tengo la bola de cristal para decir si es posible o no. Si es que nace alguna intención genuina que hasta ahora nunca hubo de solucionar los problemas, vamos a sentarnos a conversar en su oportunidad, pero hasta ahora no hay nada concreto. Especialmente cuando vos sacás el nombre de Trovato ahí de la dirigencia del Centro de Alto Rendimiento y sacás su nombre, podrá decir el otro lado, ¿y para qué? ¿De qué más hablar si ya me borraron? Y esa es la imagen que tenemos que transmitir al interior de los socios del club, que en la asamblea se explayaron respecto a ese tema. ¿Se entendió? ¿O aquí algo no? Para mí, por lo menos... ¿Se abordó el tema? Sí. Algún socio por lo menos habrá pedido aviados. Estamos cerrando, nos encontramos con las transmisiones de los partidos.